Hasta cuando quieras. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Sé que cortar el día a veces es difícil con las actividades, la firma y los casos y demás, pero bueno, creo que nos junta una tarea que vale la pena. Eh, bueno, los cuatro fiscales que ya estuvieron en la capacitación anterior, con Tato y con Martín Bomer sobre justicia procedimental en general. Ya esto que voy a introducir ahora ya lo saben, yo voy a hacer una breve introducción a por qué estamos haciendo esto. Y después, respecto a la guía, que la idea es hablar bien de la guía, no hacer algo tedioso, o espero no hacerlo. Contarles, bueno, cómo fue, cómo la pensamos, la guía, que tuvo un trabajo interno nuestro. Y para que después, bueno, me puedan ya ustedes dar sus impresiones, sus devoluciones, para tratar de sacar una versión final, que va a ser la base sobre cómo vamos a trabajar esto, digamos, el proceso de la suspensión del proceso a prueba con las ideas de la justicia procedimental. Pero bueno, yo no sé si Gaspar o Juliano o Ezequiel si tuvieron alguna devolución de esto antes, pero bueno, mínimamente la idea de por qué trabajamos este tema de justicia procedimental en suspensión del proceso de prueba viene porque, bueno, arrancamos un problema de legitimidad muy grande de las instituciones, del Poder Judicial y de la ley. Hay un estudio del Latinobarómetro que habla que el 87% de la gente cree que el cumplimiento de la ley en Argentina es muy bajo, nulo, muy bajo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y que bueno, Sebastián. ¿cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Perdón, la demora estaba medio complicado. No te hagas problema. Y bueno, y que solo el 16% de la gente cree que el Poder Judicial en sí en la Argentina es confiable, ¿no? Entonces partimos de un lugar muy bajo, muy malo, que es algo que desde la Fiscalía General como Ministerio Público se pretende revertir, ¿no? En ese sentido, bueno, el Ministerio Público y el cumplimiento de la ley tienen un vínculo muy obvio, ya desde la Constitución, ¿no? Que habla que tenemos un compromiso con la legalidad. Y bueno, a partir de ese compromiso con la legalidad, los incentivos para que nosotros logremos que la gente cumpla voluntariamente con el derecho son altísimos, ¿no? Y además, bueno, que aquellas personas que eventualmente infrinjan el derecho, que lo tengamos que acusar y demás, bueno, que eventualmente no reincidan o no reiteren conductas, para no en un lenguaje más técnico. ¿Por qué se mete la justicia procedimental en esto? ¿Por qué parece, o bueno, le pareció a Tato, a la Fiscalía General, importante esto? Justicia procedimental ya demostró empíricamente, o tiene varios estudios que han demostrado que las personas cumplen voluntariamente con el derecho cuando perciben que las normas y las autoridades son legítimas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que tratar de construir esta legitimidad nuestra como institución y de las normas que tenemos que aplicar, ¿no? Eh, y esto es una versión muy simplificada, les pido mil disculpas, pero es para no aburrir, ¿no? ¿Cómo se construye esa legitimidad? Bueno, en parte se construye a partir de cómo las personas interactúan con las autoridades, ¿no? Buenas interacciones van a hacer que la gente considere que las autoridades encargadas de su aplicación son legítimas y que las normas también lo son. Para eso la justicia, la teoría establece, bueno, Matías Hernández también puede, que es un experto en justicia procedimental, puede eventualmente hacer un aporte de esto, a esta versión simplificada que estoy haciendo. Así que si querés, Mati, intervenir en lo que quieras, no hay ningún problema. Pero bueno, esa legitimidad construida a partir de las interacciones, la teoría de justicia procedimental considera que tiene que contener 4 elementos fundamentales, ¿no? Que las personas tienen que sentir que tuvieron voz en las interacciones con las autoridades, que las interacciones fueron respetuosas, que fueron respetados como personas, que las autoridades fueron neutrales en la aplicación del derecho, y es muy importante que comprendan qué es lo que está pasando en esas interacciones, ¿no? Si todo esto se da, en principio está demostrado empíricamente que estas personas van a considerar legítima las normas aplicadas y quiénes las están aplicando. ¿Por qué nos parece o puede ser relevante esta teoría en el marco de la suspensión de proceso de prueba? Bueno, la suspensión de proceso de prueba, como bueno, ustedes bien lo saben, eh, implica una interacción constante, ¿no? entre las autoridades y la gente, ¿no? Entre las víctimas y los imputados. Son claros momentos en donde estamos interactuando con la gente. Además, cuando acordamos una suspensión de proceso de prueba, lo que hacemos es establecer un plan de conducta, es decir, eh, necesitamos que esa norma general que le estamos dando, esa norma particular que estamos dando a la persona, que la cumpla, que la respete, que obedezca voluntariamente
ese acuerdo al que se está comprometiendo. Además, si las personas cumplen con este acuerdo que hicimos, bueno, eso nos va a permitir lograr mayor eficiencia, ¿no? En nuestra gestión. Si nosotros hacemos un acuerdo de probation y el acuerdo se cumple, bueno, son recursos que ya no tenemos que destinar a esos casos que ya los acordamos, mientras que si hay incumplimientos o si hay prolongaciones indebidas porque no cumple a medias y qué sé yo, bueno, eso hace que nos tengamos que ocupar de nuevo de esos casos que en principio en nuestras cabezas ya estaban terminados, ¿no? Y por último, ya como un objetivo más general que tiene que ver con la suspensión procesal de prueba, bueno, en tanto que a partir del paso de las personas por alguna razón que tengan que pasar por la justicia y que se acuerden una suspensión procesal de prueba, bueno, si logran, a partir de esas interacciones que tienen con nosotros, logran sentir que se cumplieron estos 4 elementos fundamentales de la justicia procedimental, bueno, probablemente vayan a considerar legítimas las autoridades en general y las normas en general, y esto va a hacer que la obediencia del derecho sea mayor. Esto como una versión muy simplificada, teórica, no sé, Mati, si querés aportar algo, aportalo. Perdón, a mí me parece interesante destacar un aspecto más que quizá para nosotros como Ministerio Público no está muy presente y que tiene que ver con el resultado de los procesos. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes intuitivamente cuáles les parece que es el índice de respuesta de la gente en relación a, por ejemplo, el rol de víctima y la consecuencia penal que tiene la persona que está en principio sindicada como imputada, probablemente ustedes me digan que en principio la expectativa de las víctimas es la condena, por ejemplo, en el ámbito penal, y que por tanto, independientemente de la legitimidad o ilegitimidad de la institución, la víctima va a estar más contenta y va a tener un mejor resultado del proceso si finalmente cuando termina el caso obtiene una sentencia condenatoria. Los estudios también en este aspecto han mostrado que en realidad para las personas es más importante el procedimiento con el que se llega a ese resultado que el resultado en sí mismo. Y aun cuando el resultado es el de condena, si no me dio esta interacción con la persona, si no me dio una verdadera apropiación por parte de la persona respecto de cómo ha sido la toma de decisiones de la autoridad, lo más probable es que de todas formas no se haya sentido parte del proceso y finalmente no esté conforme con el proceso. Personalmente he verificado esto a través de algún estudio vinculado al tratamiento con víctimas y les puedo asegurar que es de este modo, digamos, también en nuestro país. A las víctimas no les interesa tanto obtener sentencias condenatorias, sino sentirse parte del proceso por el cual las autoridades toman las decisiones. Sí, de acuerdo, es cierto. Y como último punto, bueno, si leyeron la guía o qué es lo que vamos a hablar ahora, si bien hay muchas cosas que parecen solo sentido común, bueno, esto tiene una demostración empírica, tiene un estudio, no es solo, no se basa solo en, bueno, hay que tratar a la gente bien porque es lo que corresponde, sino, bueno, los efectos que esto produce y demás tienen validación científica, por así decirlo. Entonces, hay cosas que seguramente las habrán leído y parecen más que obvias, o bueno, ¿cómo no voy a tratar bien a la gente? Bueno, pero hay ciertas formas, ciertas cuestiones que vale la pena prestar atención para lograr mejores resultados para todos, incluso para nosotros mismos, ¿no? Para ustedes, que son los que después están ahí en el día a día. Yo ya, no sé, bueno, omití presentarme al principio, bueno, yo tuve mis años de ahí de primera instancia, varios, con alguna experiencia en la fiscalía, así que bueno, un poco me tocó esta tarea estando ahora de este lado, para tratar de combinar las dos cosas, ¿no? Lo que es la teoría con la práctica y con la realidad de la fiscalía. Así que mi aporte trata de ser por ese lado, ¿no? Considerando cuál es la realidad usual de la fiscalía. Estuve ahí en la fiscalía donde está Mati ahora hace un tiempo, así que no sé qué recuerdo dejé, pero bueno, eso será para otro momento. Bueno. Rato que el mejor, ¿eh? Bueno, buenísimo, entonces mejoras. Bueno, ¿cómo pensamos la guía entonces? Porque la idea, bueno, es esta, combinar la teoría con la práctica a veces no es fácil, ¿no? Y cómo diseñar, cómo modificar las prácticas cotidianas es muy complejo.
esto tiene varias charlas y libros a Alberto Binder, ¿no? Lo más difícil de cualquier reforma procesal no es la reforma en sí, modificar una ley, sino, bueno, modificar las prácticas de cómo venimos trabajando hace muchos años. Creo que el Ministerio Público de la Ciudad modificó en buena medida, digamos, cuando vemos cómo se trabaja en otros lados, hay muchos cambios, creo que positivos, falta mucho, pero que hay muchos cambios positivos. Por lo menos en algunas formas de razonar ciertas cosas, ¿no? O por lo menos la estructura, me parece que hay cosas que valen la pena. Entonces, bueno, en este cruce entre teoría y diaria, el desafío era encontrar esquemas de trabajo que aprovechen la experiencia de todos, que aprovechen la experiencia que tienen los fiscales y el rol que tiene que tener un fiscal, que aprovechen la experiencia que tienen los secretarios y el rol que tienen los secretarios usualmente y cuál debería ser también, un poco empezar a apuntar también a ciertos deber ser. Y también, bueno, los roles de los empleados, lo que nos asisten todos los días en las tareas habituales. Pero bueno, entonces, la estructura general tiene que ver con dos cuestiones, con estos roles que debería tener estos distintos integrantes de la Fiscalía y también con los casos que estamos trabajando, ¿no? Hay casos que merecen por ahí un abordaje específico, especial, en atención a características que pueda tener un imputado, características que pueda tener el caso en sí, o ciertas temáticas un poco más problemáticas. Mientras que hay otros casos por ahí que pueden ser, podemos trabajar en planes más estandarizables, más generales, a la hora de pensar cómo vamos a implementar estas nociones de justicia procedimental en el acuerdo de esa probation para cierto tipo de casos. Si no duden en interrumpirme, lo que sea, si lo que estoy hablando no queda o no se comprende, obviamente que reformulo o veo cómo lo planteamos. La idea un poco entonces es, no me parece sensato que un fiscal esté negociando personalmente el 100% de los casos con todos los imputados. Sí me parece que estas nociones de la justicia procedimental nos parece que esto exige que la persona no puede tener un acuerdo de probation en la mesa de entrada tercerizado a través de el defensor o el empleado, muchas veces de la Defensoría Oficial, que le explica al escribiente, le explica a grandes rasgos lo que es una probation y que muchas veces pasa, y esto lo he charlado también con gente de la Oficina de Control de Suspensión de Prueba, que por ahí la gente no sabe bien qué fue lo que firmó. La verdad que la probation y una condena para nosotros tiene grandes diferencias, pero en los hechos a veces parecen lo mismo, sobre todo si vamos a casos contravencionales, una condena en suspenso contravencional y una suspensión procesal de prueba contravencional, la diferencia es más teórica que real, ¿no? En cuanto a lo que implica para la persona en su vida, digamos, a posterior, ¿no? Y en el ámbito penal parecería que también, ¿no? Sacando las consecuencias que tiene una condena a futuro, una condena en suspenso, en la práctica, si la persona tiene que hacer 400 horas de tarea comunitaria porque firmó una probation o 400 horas de comunitaria porque está condenado a suspenso, en la práctica le puede parecer lo mismo si no, no hay una explicación razonable, si no hubo una intervención, si no comprende qué fue lo que pasó en todo ese proceso, ¿no? Entonces, por eso me parece que bueno, dividir un poco estos roles de fiscal, secretario y empleado, me pareció que era atinado en principio para estructurar cómo vamos a pensar a trabajar estos casos de suspensión de proceso de prueba con justicia procedimental. Siguiendo con eso, bueno, un poco les comenté, se pensó en una estructura de, bueno, estos casos genéricos más estandarizables. El caso más fácil, bueno, que ahora no está en la competencia de ustedes, ¿no? Pero, digamos, pensar, y bueno, hay una resolución de Fiscalía General al respecto, ¿no? Pero los casos de alcoholemias siempre fueron un ejemplo muy claro de cosas que se pueden estandarizar, pero no se limita solo a eso. También hay grupos de casos que son estandarizables, como, no sé, los daños, el típico caso de daño de la persona que el colectivero no le paró, tuvo un mal día y le rompe el vidrio. Bueno, eso hay varios, y creo que puede tener un enfoque más general y que no implique que el fiscal esté pensando específicamente qué respuesta a ese caso. Y después, la idea acá por ahí es que el rol del fiscal esté más en el diseño general de, bueno, qué tipo de acuerdo le gustaría lograr para esos grupos de casos más genéricos, por ponerles un nombre, qué mínimos puede haber, qué máximos puede haber, aprovechar
Y ahora les hago otra aclaración. Y después, bueno, estos casos específicos, por ahí queremos a ciertos tipos de problemáticas, ciertas particularidades que puedan presentar los casos, bueno, queremos prestarle atención específica a ese caso y bueno, donde por ahí el fiscal sí tenga que estar más atento a cuál va a ser el acuerdo específico en estos casos que presenten otras características no tan fácilmente estandarizables o que por cuestiones de política criminal querramos marcar otra cosa, digamos, ¿no? Para eso yo pensé o está pensado que haya como una instancia de ciertas definiciones previas, ¿no? Donde digamos, en conjunto con la Oficina de Control de Suspensión de Proceso de Prueba, los fiscales, también los secretarios, y eventualmente también con la intervención del fiscal de Cámara de la Zona, bueno, empezar a definir estos parámetros, ¿no? ¿Cuáles casos podemos estandarizar un poco más, cuáles no? Y qué pautas podemos ver como mínimos y máximos en unos y otros. En qué casos sí o sí vamos a considerar que necesitamos la intervención previa de la Oficina de Control de Suspensión de Proceso de Prueba, porque de nuevo, no es razonable que esta oficina que está para controlar las probation, por ahí no es necesario que intervenga previamente en todos los casos, pero por ahí sí, en algunos casos especiales, vale la pena que intervenga antes del acuerdo para definir los acuerdos. Mientras que por ahí en los estandarizables, esa intervención de la oficina se puede dar en este contexto de negociación o de marco general previo, donde ellos nos den su expertise, su conocimiento de, bueno, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en los acuerdos, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención de un aporte que ellos pueden hacer que yo, en mi experiencia, nunca lo consideré, digamos, el típico caso de discriminación, bueno, ahora porque tiene un régimen especial, ¿no? Pero los casos de discriminación, hablando con gente de la oficina, me dijeron que era muy común que en los acuerdos se ponga como pauta de conducta que vayan al Museo del Holocausto, ¿no? Para discriminación a grupos judíos, bueno, como algo obviamente pensado desde la Fiscalía, como algo con un impacto fuerte y positivo para que la gente recapacite. Bueno, aparentemente en muchos casos eso genera el efecto totalmente contrario. Vamos, los que van después con posturas fuertes, discriminatorias fuertes a los judíos, pasan por ese lugar, reafirman su postura, digamos, sienten que se quedaron cortos. Entonces, y esa experiencia que tiene la oficina, que ellos lo saben por cómo lidian con la gente, me parece que está bueno para aprovecharlo y para que si vamos a armar, insisto, discriminación, justo si se quiere es un mal ejemplo porque es un caso que tiene una resolución especial y además se está trabajando, pero supongamos que no, para los fines de la argumentación, creo que podríamos pensar eventualmente en estandarizar ciertos casos genéricos de usurpaciones o casos de insultos discriminatorios, eventualmente. Y por ahí se nos ocurriría eso como una idea y bueno, y tenemos el input de la oficina de control que nos dice, no, esperen, me parece que este grupo de casos se pueden trabajar mejor si los mandamos a los probados a hacer tales tipos de tareas, entonces solo el rol de los fiscales y de los secretarios puede estar más vinculado con estos diseños generales y no respecto a los casos específicos. Perdón, eso hay que linkearlo inmediatamente con el concepto de voz del sujeto destinatario de la medida, porque en un punto la intervención de la oficina nos puede permitir saber, por ejemplo, si, no sé, vive en zona sur y lo vamos a mandar a hacer una tarea en quizá, no sé, se me ocurre, en Saavedra, probablemente eso, digamos, de alguna manera impida o capaz complique el cumplimiento del acuerdo. Entonces, justamente la intervención de la oficina muchas veces tiene que ver con poder asesorarnos respecto de cuál es la mejor medida para ese caso y el mejor lugar posible para ese caso. Y insisto, eso tiene vinculación con este concepto que nos trae de la mano la justicia procedimental vinculado al concepto de que el sujeto sienta que tuvo la posibilidad de decir aquello que lo involucraba en la decisión final que se va a tomar. Sí, perfecto. Después yo creo que voy terminando con las ideas generales de qué fue lo que nos motivó a armar la estructura de la guía como está armada. Algunos puntos adicionales a tener en cuenta a la hora de otros roles que hay dando vuelta cuando se gestiona una suspensión de proceso de prueba. Bueno, la víctima, qué tipo de rol le queremos dar. Bueno, ya que es muy importante el rol que tenga, escucharla.
que sepa lo que está pasando, que sepa las consecuencias eventuales de qué pasa si un caso se suspende a prueba. Eso sin perjuicio de que la decisión final sea del fiscal, ¿no? La víctima no es la dueña del proceso. Pero sí es importante, de nuevo, con estos postulados de justicia procedimental, bueno, que sepa y eventualmente poder explicarle a la víctima que no quería una sumación de prueba, que sepa claramente por qué para el fiscal es relevante, por qué es importante que el caso termine así, y que eventualmente ese resultado final no debería ser tan relevante para la percepción de legitimidad que tenga la víctima, si está bien explicado, si su intervención si tuvo voz, si se la respetó, si se la escuchó, si el fiscal se mostró neutral y demás. Después, otros puntos a tener en cuenta. Sí. Un tema más. Retomando el tema de víctimas que estamos hablando ahora, este documento, este trabajo previo de fijar estándares respecto de ciertos grupos o tipos de casos, también hacen a otro de los componentes de la justicia procedimental, que es el de la neutralidad. Si nosotros logramos establecer esos criterios y justificar por qué en este grupo de casos actuamos de esta manera, vamos a poder demostrar también a la sociedad, y en el caso puntual a la víctima, de que este no es, que bueno, a esta persona le damos una suspensión de proceso a prueba porque es X, sino que esto se enmarca en un trato que se le da a todas las personas que cuadran con este perfil. El tema de la neutralidad me parece que es una forma también para construir esta aceptación del proceso y del resultado. Sí, de acuerdo, perfecto. Bueno, después como otros puntos relevantes que me parece que tiene la guía y que hay que tener en cuenta, bueno, es que siempre tenemos que tener claro cuál es el rol del Ministerio Público y explicarlo a todos los participantes antes de acordar una suspensión de proceso de prueba y después, ¿no? Cuando nosotros, una vez como Ministerio Público, acordamos una probation, ya después la revocación ante incumplimientos no depende tanto del Ministerio Público, ¿no? Entonces eso es algo que puede ser esencial en términos de la comprensión de la gente a la hora de, bueno, de saber que no es que si no sé, un caso de hostigamiento, bueno, si me vuelve a llamar, ya está, esto se cae, bueno, no necesariamente va a ser así, que esos puntos me parece que tienen que estar en claro a lo largo de todo el proceso, ¿no? Después los incumplimientos en sí mismos me parece que son puntos que eventualmente cuando se produzca es un proceso en sí mismo. Cuando un imputado, un probado, una persona a prueba no cumple con algo, bueno, tenemos que tratar de tomarnos de nuevo el trabajo de mostrar nuestra legitimidad, de construirla en esos instantes también, ¿no? Decir, bueno, no cumplió, bueno, darle voz, ¿por qué no cumplió? Ser fuertes, pero empáticos también, escuchar, bueno, capaz que hay razones por las que la persona no cumplió, y si no hay razones, bueno, tendremos las herramientas que nos da la ley para actuar en consecuencia. Nada, a grandes rasgos eso es un poco lo que motorizó la guía. La idea era un poco que más bien que ustedes después de la lectura nos pudieran, obviamente que la guía es un poco más completa que esta versión que yo quise traer ahora así verbalmente, porque para no repetir todo lo que dice la guía. Pero bueno, si ustedes, no sé si la pudieron ver o si tienen anotaciones, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si lo que quieran aportar, desde ya que es más que bienvenido. De hecho, la finalidad de este encuentro no era que me escuchen a mí, sino nosotros escucharlos a ustedes para construir la mejor versión que podamos construir y después poder implementarla y que todos estemos de acuerdo en cómo trabajarlo y poder hacer el seguimiento y lograr algún cambio positivo en la gestión, ¿no? Así que nada, los que quieran. No, yo una simple acotación. Primero, soy totalmente pro este tipo de procedimientos y como bien dijeron en algún momento, no sé si vos, Eduardo, quién dijo la palabra sentido común, creo que es algo que se carece bastante habitualmente, aunque debiera ser común como la palabra lo indica, pero creo que es sentido común el que debe primar y, como bien se dijo también, está comprobado que cuando uno se mete un poquito en la causa, habla un poquito con la gente, con la víctima, incluso con el diputado, con el defensor, con quien sea, y hablar con la víctima, que es a la persona a la cual, entre comillas, nos debemos, pero muchas veces se haya trabajado bien, muy bien, excelente, regular o mal,
uno cuando tiene ese diálogo con la víctima y le explica qué es lo que se hizo, por qué se hizo, a qué resultado se llegó, por qué no se pudo, o lo que fuere, claramente la gente se siente muchísimo mejor y en definitiva es un poco el objetivo de la justicia, que la víctima, digamos, se sienta satisfecha con el actuar de la justicia. Más allá de eso, y también, como decía Natalia, me parece que eso es importante, que la gente sea parte desde el inicio, ¿sí? No que la gente se entere que tiene que ir al juicio o que tiene que aceptar la reparación económica de la probation o no, o lo que fuera al final del proceso. Porque en definitiva es una forma que la gente sienta, che, alguien me está escuchando. Bueno, todo eso que parece tan sencillo, tan claro y tan sentido común, yo ahí sí disiento un poco. Yo creo que no sucede mucho eso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en mi corta experiencia, con la total sinceridad que puedo decirlo, por lo menos en los lugares o en el lugar donde me ha tocado estar. Realmente sí veo, y lo he hablado varias veces, que desde Fiscalía General, y no porque sea Fiscalía General, sino porque en realidad se dan un montón de herramientas, inclusive estas charlas, estos intentos en pos de mejorar el trato de la justicia o la intervención de la justicia. Me parece que todas estos proyectos y demás son geniales, pero realmente no son de fácil instrumentación. Acá justo está mi secretario, y no por eso no me va a dejar mentir. Nosotros por lo menos tenemos 400 causas y estamos a una semana del turno. A mí me encantaría, y de hecho, lo puede decir él, me rasgo las vestiduras, me vuelvo loco, nada, me la paso dando charlas tipo conferencias, explicando qué es lo que a mí me gustaría que sea con las causas, pero realmente, más allá de la buena voluntad y más allá del don de gente que puedan tener todos los empleados, por lo menos que han pasado por mi fiscalía, porque encima está ese tema que van rotando continuamente, que eso pasa en todas las jurisdicciones, pero en esta particularmente me parece que es demasiado. Cuando uno forma a alguien o engancha uno bueno o lo que fuere, es continuo que se van yendo. Y si no tienen la posibilidad de ascender en la fiscalía donde están, obviamente nadie le va a cortar las alas a nadie, es totalmente lógico. Pero creo que eso genera una demora y una merma en la calidad del trabajo, y realmente con el número, por lo menos el que yo tengo, y creo que debe ser el que tiene la mayoría, o por lo menos, vuelvo a la palabra sentido común, con mi sentido común me parece que no podemos tener muchas menos causas, porque si no tendría que archivar directamente cualquier cosa para tener menos, y realmente con 5 personas a cargo, creo que tengo realmente, siendo uno el secretario, es medio difícil de realización. A mí me encantaría, y de hecho, reitero, lo puede decir el secretario, es lo que yo intento continuamente, y muchas veces siento que yo incluso estoy peleando con mis propios empleados, secretarios, prosecretarios, porque pido que realicen cosas que no solamente no les dé el tiempo, sino que además no las saben hacer. Y esto es un problema, incluso lo he hablado con Matías, que no sé si es genérico, pero realmente creo que hay un gran problema de recursos humanos en cuanto no a la calidad de gente, que es lo más importante, sino realmente al conocimiento, y que sepan esto mismo que estamos hablando ahora, que atrás de cada causa hay una persona, que si la gente hace una denuncia es para que nosotros investiguemos, solucionemos, metamos la nariz, pongamos la cara, busquemos al autor, busquemos al testigo, no para decir simplemente no lo encontramos, no pudimos, no hay prueba, que en definitiva es nuestra labor. Y yo veo que muchas veces sucede eso, y reitero lo que decía Eduardo, veo que hay mucha buena iniciativa y mucha buena predisposición en pos de mejorar, y en cuanto a las charlas, a los proyectos, a los recursos económicos que se brindan incluso de Fiscalía General. Yo siempre le digo a los chicos que yo vengo de provincia, no te dan una computadora siquiera. Yo acá tengo una computadora en mi casa, una notebook, esta charla, caja chica. Bueno, en provincia no existe eso, y sin embargo realmente se trabaja, a mi modo de ver las cosas, muchísimo mejor realmente. Y eso es por el capital humano y por los recursos humanos, que en definitiva no es que son más inteligentes. Y los empleados sobre todo, que son en definitiva los dueños de la causa, porque yo como fiscal, y calculo que a todos les pasa lo mismo, controlan, ven, tratan de mejorar, tratan de, no sé, darle un poquito más de vuelo a algo, pero las causas son de cada sumariante, más allá del control que haga el secretario o el fiscal, y la realidad es que esa es la diferencia. Me parece que la gente que está trabajando, por lo general, en otras jurisdicciones, es gente que tiene un poco más de experiencia en cuanto a esto, en cuanto a que saben dónde están trabajando. Me parece que el fuero de la ciudad de Buenos Aires todavía realmente le falta esa capacitación del personal, reitero, el personal que recién ingresa. No sé si me explico lo que quiero decir. No es de conocimiento jurídico, es de la práctica judicial y de qué implica cada causa. Yo creo, por lo menos lo que he tenido yo, que muchos no son conscientes que tiene una causa penal, que tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la importancia de un proceso penal? Que no es ni defensa del consumidor, ni proceso administrativo, ni un proceso civil. Es un proceso penal o como mínimo contravencional. O sea, en definitiva,
sí o sí la gente está enojada, sí o sí hay una persona que hizo algo mal, y sí o sí de las dos partes chocan y es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Entonces, lograr soluciones en esos procesos, por más que sean chiquititos, de delitos menores o de contravenciones, implica aún meterse un poco. Y yo lo que advierto, por lo menos en mi fiscalía, reitero, está Julián acá, lo puede decir, es que les cuesta mucho ese meterse, ponerse y exponerse y tratar de solucionar. Y sí, nos pagan para solucionar problemas. No es una cosa sencilla, no es que la gente te va a decir, hola, sí, Sebastián, genial, yo voy a mediar con este tipo, total, me rompió la cabeza, me rompió el auto, le vendió falopa a mi nene, pero no tengo problema, hago una mediación. No, no existe eso. Pero la realidad de lo que veo es que es genial la idea y realmente me encantaría realizarla y de hecho lo intento, pero es muy difícil con la escasez de recursos, reitero, no económicos y no en cuanto a sueldo ni en cuanto a predisposición o a disposición de recursos que tenemos, sino en cuanto a los recursos humanos. Yo creo que sería genial realizar esto y de hecho coincido absolutamente en lo que se dice de la probation, lo mismo de la mediación, son institutos que obviamente solucionan conflictos y en definitiva de eso se trata, pero para poder llevar a cabo eso, yo muchas veces no tengo tiempo de preparar un juicio siquiera. O sea, voy al juicio, voy llevando la causa en el transcurso de la investigación y el juicio lo hablo 2 días antes con el secretario, como puedo, o yo, y bueno, nada, se hace, realmente parece que es muy poca la gente con la que disponen las fiscalías como para darle el tiempo que realmente amerita todo esto, porque en definitiva la justicia procedimental de lo que trata es de escuchar un poco más a la gente, participar un poco, hacerla participar un poco más y explicarle un poco más qué es lo que se hizo, qué no se hizo. Ese es el único problema, lo hice todo largo, para explicar un poco qué es lo que yo veo, el único problema que yo veo en cuanto a la aplicación. ¿Sí? No sé si me explico. No, no en cuanto al proyecto en sí, sino en cuanto a la aplicación de ese proyecto. Nada, me parece que No, sería importante que haya más gente, digamos, para poder hacer eso. A mí me encanta, igual digo, o sea, yo soy está clarísimo, recontra sí. pro eso, pero no tengo ni la gente preparada, me parece. No, a ver, está clarísimo, los que pasamos por otras jurisdicciones, sí, a ver, obviamente que en otros lugares las realidades son diferentes, este es un fuero que se construyó hace poco tiempo y bueno, con ciertas particularidades, con una competencia muy chica inicialmente, bueno, un montón de cosas que ya todos sabemos, ¿no? Y bueno, que hubo mucho crecimiento de mucha gente muy rápido, entonces hay mucha gente en ciertos cargos que si uno lo compara con otras jurisdicciones, por ahí no lo tendrían, bueno. Todo eso pasa y es verdad. Ahora bien, de todas maneras tenemos que tratar de construir mejores prácticas, mejores herramientas, mejores procesos con el material que tenemos. El desafío, y es enorme, es justamente tratar de encontrar un equilibrio que haga las probation las van a seguir haciendo. Eso, en la fiscalía todos van a seguir existiendo la probation. El desafío es tratar de encontrar algún mecanismo que permita incorporar estas ideas, que no sea una carga a la hora de aplicarlo, que no sea algo que les trabe la suspensión personal, sino que sea algo que eventualmente exija, sí, tenemos que hablar de estos marcos generales, tenemos que, para pensarlo antes, y bueno, eso va a exigir un trabajo inicial, pero después, por ahí necesariamente no genere más trabajo, por ahí lo que se genera es unas definiciones previas que tal vez generen lo contrario, tal vez lo que generen, bueno, ya sabemos que esto es así. Entonces, capaz que más allá de las... Después vos tocaste varios temas que van de la mano, ¿no? Después tenemos la capacitación. Bueno, sí, también es cierto, es un desafío enorme capacitar a la gente, porque primero que cualquier capacitación que uno haga, puede pensar en la mejor capacitación del mundo, necesita la voluntad de los que se quieren capacitar o que no la tengan o no la tengan. Entonces, tenemos un límite de alcance a la hora de llegar y a la hora de, más allá que uno piense, tratamos de no pensar en la estratosfera, digamos, de no pensar cosas, no pensamos soluciones europeas para el problema argentino, porque o gringas, porque esto viene medio de Estados Unidos, bueno, sí, todo muy lindo, ¿no? Bueno, obviamente la realidad, si nosotros queremos aplicar como se considera, en Estados Unidos tienen tribunales que están hechos con estas ideas íntegramente, bueno, pero tienen otra realidad. ¿Por qué? Porque el fiscal en Estados Unidos tiene mucho menos casos que lo que tiene usted en su escritorio. Entonces, bueno, hay otras intervenciones posibles que acá no. Entonces, la idea es tratar de adaptar estos procesos, si estamos de acuerdo en que valen la pena, que creo que lo estamos en principio, o por lo menos vos, Sebastián, lo estás, para no meter al resto, porque creo que sí, porque están todos acá, es porque en algún momento habrán hablado con Tato y algo les habrá interesado. Bueno, la idea es justamente generar mejores prácticas, mejores procesos, sin que sea esta carga, sin que les trabe, digamos, el día a día y la gestión de la fiscalía, y que, bueno, no hace más probation porque la verdad, el proceso que pensamos es tan complejo y tan difícil
que prefiero no hacerlo y archivo el caso. No es lo que buscamos claramente, pero sí tenemos que construir mejores cosas. Sí, perdón que interrumpa, Eduardo, pero no, a ver si me explico. Yo soy un convencido de que estos procedimientos y procesos y probation y mediación o sea, toda intervención social del operador jurídico para mí es positiva y eso genera menos trabajo, que es lo que yo les trato de explicar siempre. Exacto. Chicos, o sea, si no les interesa, por lo menos véanlo así. Si ustedes se meten un poco más, van a trabajar menos y van a solucionar más. Exactamente, yo coincido con eso. Lo que digo de el recurso humano es que realmente me parece que lo que falta no es, o sea, gente ni hablar, sería lo ideal, pero más allá de gente, la gente que está, como vos decís que hay que capacitar, ni siquiera sé si es capacitación jurídica, reitero, me parece que es concientización, que sepan, que entiendan qué es un proceso penal, de qué se trata y para qué les pagan, porque lo que sucede, por lo menos lo que yo veo, lo que tienden a hacer, por lo menos lo que han pasado por mí, todo el tiempo es como que yo, en vez de estar, parece que están del otro lado, tratan de buscar la manera de archivar la causa para no hacer la probation. Es exactamente lo que vos dijiste, bueno, eso es lo que se intenta hacer habitualmente. Y yo me agarro una bronca, que no te lo puedo explicar, pero realmente es muy difícil cuando la gente, para mí ni siquiera saben, honestamente, la responsabilidad que tienen, para qué están, qué es lo que pueden hacer, toda la gente que tienen a disposición, policía, prefectura, gendarmería, SIG, qué sé yo, 1.000.000 de oficinas, o Fabi, Tuité, no sé, hay 1.000.000 de oficinas que realmente, si supieran toda la gente que depende de ellos, se sentirían un poquito más poderosos, por decirlo así, en el buen sentido, y utilizándolos bien todos esos recursos claramente, me parece que los resultados podrían ser abismalmente distintos. Yo lo he hablado varias veces esto ya, pero realmente eso es lo que me parece que es difícil. La concientización es como que no sé cómo explicarte, como que casi que ni les interesa el resultado del proceso. Y a mí eso realmente hasta me avergüenza, pero bueno, es como que es como contra la corriente, digamos. Me parece que quizás yo, por ahí también en la confianza que tengo con algunos, lo manifiesto así, pero parece que es una realidad y que si los propios fiscales hacen así, bueno, la realidad es esta, está lejos, me parece, de ser un poder judicial donde se solucionan las cosas realmente como correspondería. Muy lejos realmente me parece. Y realmente creo que no es ni por mala gente, que eso sería lo peor, ni por mala voluntad, me parece que es realmente una mezcla de inexperiencia, de irresponsabilidad en el sentido de desconocimiento de la responsabilidad, no de vagos, y por eso es la difícil la realización que yo veo. Reitero, quizás, no sé, todas las otras fiscalías tienen personal altamente calificado, reitero, no en título, no en posgrado. A mí cuando me dicen, ¿qué querés? ¿Un abogado? No, yo no quiero, no me interesa ni que sea abogado. Quiero a alguien que sepa leer y escribir, interpretar, hablar con la gente, lo que es una declaración testimonial. O sea, eso es lo que quiero yo. Yo no quiero leguleyos. Y finalmente, por lo menos lo que me pasa a mí, es que termino haciendo el trabajo de, en vez de mejorar o ir a un juicio preparado o pelear por las causas que tengo que pelear, es dignificar lo que realmente llega casi indigno a la firma, digamos. ¿Sí? O en intervención. Reitero, acá está mi secretario y se reirá porque me la paso diciéndole, tomen una declaración testimonial. Véale la cara a la gente una vez. Declaración testimonial. Hola, señor, ¿cómo le va? Yo soy Sebastián Fedulio. Soy el fiscal, soy el secretario, soy el sumariante. ¿Usted qué le pasó? ¿Qué prueba tiene? ¿Sí? ¿Cómo quiere solucionarlo? Se acomodó el lío, es vecinal, es familiar, es un tema gigante, está interviniendo otra órbita. La pregunta que se le hace es, ¿usted quiere seguir? No, yo hice la denuncia para que usted me diga eso y archívela. La pregunta que hacen es esa. Es el déficit que yo veo y la dificultad que yo veo en la realización de esto. Por eso me alegro cuando en algunas causas logro otra cosa y le digo, ¿ven que se puede? Pero es realmente tortuoso en 400 causas realmente tener que todas las veces explicar la importancia y que realmente se puede, y no solamente que se puede, sino que es beneficioso, porque evita trámites, evita sumario, evita pruebas, o sea, cuando uno soluciona, obviamente, evita un montón de cosas de formalidad. Yo lo que advierto mucho es todo lo contrario a lo que se ventila acá. Es como que la fiscalía está acá, los empleados están acá y la gente no sé dónde está, pero que no tienen contacto seguro. Eso es lo que yo veo, pero reitero, Eduardo, que quede claro. O sea, yo creo que esto es altamente beneficioso, pero esta misma charla parece que sería bueno que se tenga con los empleados, que obviamente eso lo podemos transmitir, pero bueno,
No, 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 de hecho, perdón, Eh, perdón, Edu, de hecho, en sí. realidad, obviamente que, digamos, la discusión de la guía nos parecía que no era relevante sentarnos a dialogar con los empleados, porque justamente la guía tiene como un nudo muy, muy ceñido en lo que tiene que ver con el rol del secretario y del fiscal. Pero lo cierto es que, digamos, la justicia procedimental o el interés de la Fiscalía General en lo que tiene que ver con la justicia procedimental es transversal a todas las materias del Ministerio Público, desde el momento de la toma de denuncias, y tenemos un proyecto allí, hasta el momento de la notificación de los archivos, lo mismo, de modo que en realidad hay como en todas las áreas de intervención de la Fiscalía, hay como un nudillo allí en el cual hay que escarbar un poco y ver qué se está haciendo. De, quizá la experiencia personal que estás teniendo no es la más positiva para decir que bueno, que para nosotros es sumamente importante la tarea que les encomendamos, pero en realidad sí me parece relevante decir que, digamos, hay aspectos del rol de nuestro Ministerio Público que son destacables y que de alguna manera nos queremos atar a esos aspectos para justamente poder construir hacia algo mejor, ¿no? Y bueno, y probablemente con los empleados toque justamente hacer esa tarea. No, no, pero a ver, vuelvo, y para decir lo positivo, que siempre lo hablo con los mismos chicos, porque reitero, son buenos chicos, Julián está acá presente, yo veo que cada vez es un poquito mejor, pero, o sea, falta una eternidad para llegar a algo como lo que estamos hablando. Por eso Sí. digo, cuando suceden en causas que se dan resultados buenos, yo lo celebro, lo valoro, lo transmito y lo comunico, más allá de la felicitación, digamos, para que se den cuenta que es realmente realizable, ¿sí? O sea, reitero, la experiencia es buenísima porque es todo para arriba. Cada vez que voy viendo que, claro, todo va mejorando, pero claro, desde un piso que era para mí demasiado bajo realmente. No es que no veo mejora, no, no. Son continuas las mejoras, pero claro, estando desde el subsuelo hasta llegar a, no sé, a la base. Pero lejos está de algo de grandilocuencia o de estandarización de algo muy bueno. Por eso me parece buenísimo estas prácticas, porque en definitiva, a lo que tiende esto es a, che, a ver cómo está la gente, a ver qué opina la gente, a ver si se fue contenta. Me parece que eso es un poco lo que hay que hacerles ver a todos los operadores jurídicos. Yo digo empleados, en realidad a todos, no es por el cargo, sino empezar a hacerles ver cuáles son los resultados. Hace un tiempo tuve una charla respecto a un poco a las estadísticas y me parece que es un poco lo que refleja el trabajo de la Fiscalía. Entonces ahí se van a dar cuenta, che, no sé si estamos haciendo tan bien las cosas. No sé si no hay tampoco para mejorar, hay un montón para mejorar. Entonces todas estas charlas, todas estas cuestiones que se debaten, estaría buenísimo que las empiecen a aplicar. Y como se decía recién, para mí es fundamental la estandarización, la utilización de modelos, de criterios genéricos, porque eso es lo que te hace tener pautas objetivas claras que permiten un buen laburo básico por lo menos. Después de ahí para arriba, genial. ¿Sí? Pero me parece que eso es un poco lo que es, por eso sirve, digamos, la estandarización y todo esto, porque en definitiva es, che, lo mínimo que necesitamos es esto. Será así en cualquier cosa. Yo a veces le digo, mínimo, tome una testimonial, mínimo, si no, no hay nada en la causa. ¿Sí? Total. Pero bueno, reitero que estos parámetros me parece son fundamentales para que después no puedan salirse de eso y si no se salen de eso, obviamente los resultados van a ser mejores. Pero, digamos, no es que una visión no optimista, todo lo contrario, soy una persona hiper optimista, pero realmente creo que, o sea, que hay que ser conscientes de dónde partimos, digamos, nada más que eso. No, sí, a ver, eso está claro y por eso, y un poco retomando lo que dijo Nati, el tema de la guía con ustedes era justamente eso, era tener nosotros en claro, a ver, nuestra versión, digamos, armada desde la Secretaría está consensuada internamente, la trabajamos, la vimos, la corregimos y presentamos lo que creemos que es nuestra mejor versión. Bueno, ahora tenemos que ir a la parte que les tocará a ustedes, desarrollarla, después implementarla. Bueno, vos traes un montón de problemas, válidos, obviamente, pero traes cosas positivas también, porque vos ya decís, bueno, la estandarización está buena. Bueno, eso es algo que se los planteamos y más allá de la realidad cruda que describís muy bien, bueno, hay un punto en el que ya te parece positiva, digamos, cómo lo diseñamos. Bueno, tal vez empecemos más allá de donde estemos, por más que estemos en el 10º subsuelo, bueno, que empecemos a construir desde ahí, como dijiste recién, digamos, bueno, si eso vale la pena empezar a establecer parámetros generales, bueno, entonces empecemos a trabajar con eso, que es más allá que, insisto, obviamente le va a generar trabajo a ustedes también por estar metidos
en este proyecto piloto, por lo que habrán conversado en su momento con Tato y que los convocó y habrán visto algún interés o lo que sea. Bueno, obviamente que inicialmente puede llevar algunas charlas más, bueno, cómo definimos, no sé si les convence esta idea, bueno, de pensar casos genéricos y casos específicos, si les convence otra cosa, si les parece problemático, no lo sé, eso estaría bueno que me lo digan, y bueno, y a partir de ahí empezar a construir, ya para trabajar, pero bueno, para tomar la definición que haya que tomar, el rol de fiscal de cámara, bueno, lo sentamos también a que defina estos marcos más genéricos o qué temáticas creemos que vale la pena más trabajarla especialmente con la intervención de la oficina de Probation, que sea necesario intervención previa en todos estos casos, porque queremos que ellos en estos casos intervengan sí o sí antes de que nos sentemos a negociar una Probation, si no, ni nos sentamos como Ministerio Público a negociarla. Estos son los tipos de detalles, el tipo de detalles que trae la guía, que la idea, insisto, no es cargarlos es cargarlos, si se quiere, inicialmente con un poco más de trabajo, porque el diseño siempre genera un poco más de trabajo y la implementación inicial siempre es más pesada, pero con el post de que después sea más liviano y sea más fácil y mejor y los resultados los veamos. En ese sentido me parece que ese es el sentido de esta reunión. Después no sé no sé si quiere decir algo más Sebastián, obviamente, o si alguno de los secretarios, quien sea, de lo que pudieron ver, lo que pudieron analizar, si hay algo que les parece muy problemático o les parece muy bueno o lo que sea. No, para mí, terminando el proyecto, está buenísimo realmente y coincido prácticamente en todos sus términos. Y de hecho parece que está bueno también empezar a intentar realizarlo y que después se vea, che, mirá, no cumpliste con esto, no hiciste esto. O sea, me parece que es bueno exponer, entre comillas, o lo expongo yo, las falencias, cosas que se den cuenta cada uno si hizo bien, regular o mal su trabajo y en pos de eso tratar de mejorar y realmente que se den cuenta que son cosas para facilitar el trabajo, no para complicarlo, como bien vos dijiste. Yo coincido con eso. Esto tiende a que sea menos arduo el trabajo, menos tortuoso. Pero bueno, parece que está bueno que cada uno vaya viendo en su fiscalía, o cada empleado, o cada sumariante, o cada secretario, o lo que fuere, realmente qué es lo que se hace. Por eso digo la importancia del número y la estadística. Así que yo me parece que está muy bueno el proyecto. Matías, vos me levantaste la mano ahí. No sé si... Sí, Eduardo, muchas gracias. Bueno, sin perjuicio de que comparto algunas de las cuestiones que marcó recién Sebastián, vinculadas fundamentalmente con el tema de la capacitación, la cantidad de casos que cada vez es más grande, que se manejan en las fiscalías comunes, entiendo que también en las especializadas, pero bueno, me toca hoy estar en una fiscalía común y estamos manejando un número de casos quizá un poco más bajo que el que planteó Sebastián, probablemente por la zona y el tipo de conflictividad. Pero bueno, hay algunas cuestiones que es cierto que hay que ir atendiendo y solucionando. Quizá el ajuste que haya que hacer en las fiscalías tenga que ver con un criterio, con ajustar el criterio de oportunidad o de selección de casos temprana para ver en qué casos se avanza, qué casos se cierran de manera temprana, de manera que no contribuyan al número de casos final de la Fiscalía y que eso de alguna manera nos apabulle. En ese contexto, teniendo en cuenta bueno, la propuesta que se nos hizo desde Fiscalía General y que tenemos que avanzar con los recursos que en principio tenemos, mi idea, el aporte, la crítica que puedo hacer al documento, que en términos generales me parece que está perfecto, está súper abordado, es lo suficientemente preciso, sin perjuicio de algunas cositas a las que voy a hacer referencia ahora. Bueno, decía que mi aporte viene de alguna manera, a generarnos un poco más de trabajo, en el caso de que obviamente se ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Yo creo que la pandemia nos permitió explorar las bondades de la tecnología, conectarnos más fácilmente, hacer audiencias que en algún momento no se hacían. Facilitó en algún punto la comunicación, pero es cierto que esa comunicación
no es lo suficientemente precisa en algunos casos, y voy a dar algunos ejemplos. Hemos tenido audiencias de suspensión del proceso a prueba en las que, por ejemplo, el imputado o la imputada están sentados en un sillón o acostados en una cama con un teléfono celular, en donde no se los ve correctamente. Hemos tenido audiencias en las que directamente no se ve a la persona imputada y como se la oye, la audiencia continúa. Hemos tenido audiencias en las que ha habido interferencias que no me han permitido a mí, a pesar de que la audiencia finalmente concluyó, no me ha permitido seguir correctamente el hilo de la audiencia, pero en general, o un gran porcentaje, son audiencias que son todas muy parecidas, con lo cual no ha habido un problema en ese sentido. Lo que quiero decir es que te hago una consulta. Sí. Para situarme, ¿estos problemas de la virtualidad son en las audiencias en las que hacen los acuerdos o las audiencias de homologación ante el juez? No, en general son las audiencias de homologación ante el juez. Okay. Pero, a ver, problemas con las conexiones y cosas propias de la cotidianidad de cada uno, esto de que te digo, de sentarse en un sillón, sentarse en la cama. Hemos, por ejemplo, tenido audiencias con personas que nos han atendido desde un celular, las dos juntas, en el caso de dos imputados, que estaban trabajando en una obra, entonces se fueron a un costado. También un señor arriba de una moto con el casco puesto y atendiéndonos por... Lo que intento reflejar es que no necesariamente la virtualidad ha facilitado las cosas, a pesar de que nos ha permitido de alguna manera comunicarnos. Vos hablaste al principio, Eduardo, de problemas de legitimidad y planteaste que la teoría de la justicia procedimental viene de alguna manera a cubrir un déficit ahí. Bueno, a mí me parece que la interacción, teniendo en cuenta todos estos problemas que estoy trasladando, no ha sido buena con el imputado ni con la víctima las veces que la víctima ha participado. Ojo, hay audiencias que se celebran perfectamente en donde todo transcurre en un marco de relativa seriedad, pero están estas otras en las que, y son varias, en las que eso no ocurre. Eso me parece que es un problema a la hora de llevar adelante el protocolo si lo que se quiere justamente es dotar de legitimidad al proceso, ¿no? No solamente hace falta una conexión con la víctima de manera tal que se sienta parte del proceso, sino es necesario que el imputado entienda que una suspensión del proceso a prueba no es una pavada, es algo que es realmente serio, que puede traer consecuencias, que el incumplimiento puede traer consecuencias graves, fundamentalmente para él o para ella. Así que me parece que estas cuestiones son cuestiones que de alguna manera habría que abordar en el documento. Creo que todo esto, sinceramente, se solucionaría con la celebración de audiencias presenciales. A ver, no sé si todas, quizá de alguna manera podríamos hacer que los fiscales que vamos a participar de este proyecto, de este programa, tengamos algún tipo de discrecionalidad o podamos hablar antes con el juez. Entiendo que va a ser la misma persona, va a ser Gonzalo Rúa, si no entendí mal o algo. No, ok. No, son los jueces de turno. No, Rúa sí, no, Rúa en principio está de alguna manera postulado por sí mismo para un proyecto de justicia terapéutica, pero justicia terapéutica. Sí. Me confundí entonces. Va a ser que tenemos mucha justicia. Está muy bien, como corresponde. Bueno, me parece que se podría prever la posibilidad de que en algún caso en donde el fiscal o la fiscal advierten que es necesario que la audiencia se haga de manera presencial, creo que eso realmente aportaría algo
aportaría lo importante en términos de comunicación, de poder trasladarle correctamente en los mismos términos que plantea la justicia procedimental al imputado, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, concretamente, con respecto a al protocolo, hice algunas anotaciones. Uno de los puntos, cuando dice cuestiones específicas del desarrollo de la audiencia, dice, en el caso de que se presente una versión alternativa de los hechos, se deberá proceder conforme lo expresado en los términos generales respecto a su evaluación y explicación del resultado de esa consideración. En general, la defensa solicita un plazo para presentar un descargo, por lo menos cuando hay una defensa oficial. No se cierra el acuerdo en la primera oportunidad. En estos casos, la suspensión del proceso a prueba se baraja en una segunda oportunidad. Eventualmente habría que ver cómo seguir en estos casos, hacer una nueva audiencia en donde se plasme algo parecido a lo de la audiencia de intimación. Bueno, sería una de las dudas que dejo planteada. Un poquitito más adelante, cuando se aborda el tema de las cuestiones específicas del contenido y la firma del acuerdo, dice, la firma del acuerdo se formalizará en un acta que contendrá los requisitos de la audiencia de intimación del hecho, si ese acto no se hubiera celebrado con anterioridad, y un detalle de las reglas acordadas. Se deberá explicar oralmente el contenido del acta al imputado y se le dará la oportunidad de que exprese lo que crea conveniente. Esto es, lo que crea conveniente con relación a la suspensión del proceso a prueba, lo que crea conveniente en su descargo, teniendo en cuenta que a lo mejor ya tuvo lugar la audiencia de intimación. Si no fuese solamente con relación a la suspensión del proceso a prueba, ¿qué implicancia tendría lo que diga el imputado o la imputada con relación al hecho? Si, por ejemplo, un poco más adelante, por algún incumplimiento, la suspensión del proceso a prueba se revocara. Eso lo dejo también planteado como una segunda inquietud. No sé si se entiende lo que estoy trasladando, si me explico. Sí, clarísimo. Bueno, con respecto a la audiencia de homologación, lo que dije al principio, me parece que idealmente deberíamos aspirar a audiencias presenciales, por lo que implica vestirse, peinarse, venir, sentarse, saludar a la persona con la la persona que finalmente va a decidir sobre nuestra suerte en el proceso penal. Eso me parece bastante central. Pero bueno, entiendo que nos tenemos que ayornar y no podemos descartar la virtualidad. Por eso planteaba esto de la discrecionalidad de los fiscales para elegir los casos en los que realizar una audiencia presencial. Un poquito más adelante, vinculado con la audiencia de homologación, está el tema del horario. Se deberá procurar que la audiencia comience a horario. Esto depende fundamentalmente del juzgado, es decir, desde la fiscalía lo que podemos garantizar es que el fiscal o la fiscal estén en tiempo, pero es algo que nos excede, no las programamos nosotros desde acá las audiencias. El punto siguiente dice, en la audiencia se harán las precisiones necesarias vinculadas con la teoría de justicia procedimental relacionadas con el acuerdo condicional efectuado por el Ministerio Público Fiscal, el rol de control que se asigna a la oficina de control y toda otra cuestión que resulte relevante plantear. ¿Esto lo haría el juez? ¿Esto es una indicación en principio para ser acatada por el juez o la jueza? Porque, a ver, bueno, lo sabés vos, Eduardo, que estuviste acá, las audiencias de homologación no son audiencias en las que el fiscal tenga demasiado margen. El juez o la jueza, según incluso su propio
el tiempo que tengan previsto para llevar adelante la audiencia, te preguntan concretamente si estás de acuerdo, cuáles son las pautas y qué tenés para decir con respecto al acuerdo que les estás llevando. Si querés, Sí. te aclaro este punto que es en general o transversal a toda la guía. Todas las indicaciones son para el Ministerio Público. De hecho, lo que sí se trató de prever es que, bueno, a la hora de la percepción de legitimidad que pueda tener la gente, bueno, hay algunos factores que controlamos, que son los propios, y otros que no controlamos, como, si querés, el horario de los juzgados o este tipo de precisiones. Lo que sí me parece importante, o nos parece importante en todos los pasos, es ser lo más claro posible para que la gente comprenda, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son los roles de la gente, bueno, si el juzgado no empieza horario, bueno, por lo menos explicarle, mirá, estoy acá esperando con vos, voy a ver qué está pasando y tener ese tipo de gestiones para fomentar esto, pero nunca, no, yo sé lo que son los jueces, hay buenos y hay malos, creo que si estás más con Beruti creo que es más malo que bueno, no sé cómo está ahora, pero en su momento era así, pero sí, obvio, pero justamente como eso puede pasar, como eso es un factor de la realidad necesario, bueno, entonces adelantarnos también, ¿no? A ciertas cuestiones. Bien. Y la última que tengo es la siguiente, en donde indican, finalizada la audiencia, se recordará al imputado la importancia de cumplir las condiciones pautadas y la posibilidad de plantear a tiempo eventuales inconvenientes justificados que pudieran surgir y la disponibilidad del Ministerio Público Fiscal para escuchar planteos en relación a su caso. Esto ya no sería en el contexto de la audiencia, sino en una comunicación que la Fiscalía tenga después con la persona imputada. Sí, puede ser como cierre de la intervención. Cuando en un momento siempre va, esto parte por ahí de mis experiencias y un poco lo que viví, ¿no? Pero siempre hay un momento en donde la audiencia termina. Con la virtualidad es un poco diferente, pero en general en las cuestiones presenciales, en un momento uno se va y bueno, si hay que reforzar algo, reforzarlo, capaz no vale la pena, digamos. Esto también prevé como que la guía insiste mucho en muchas cuestiones para que se comprenda también la importancia de enfocarnos en estas cuestiones. Ahora, por ahí en un caso donde está clarísimo, no vale la pena volver a insistir porque el tipo ya tenemos claro que sabe la importancia, que está todo clarísimo, bueno, en ese caso no lo vamos a hacer, pero en general va un poco para reforzar estas ideas de lo importante que son construir a partir de estos 4 elementos, ¿no? Está bien, no, en realidad la duda tenía que ver con el poco margen que nos da la audiencia virtual, ¿no? Claro. No tenemos ese último ratito en el que podamos tener esta interacción con la persona imputada. Bueno, nada, fundamentalmente eso me parece quizá que el aporte más importante es, a mi juicio, ¿no? Lo vinculado con la necesidad de tener una interacción seria con el imputado. Si querés tomo eso y lo que sí me parece que ese justamente es uno de los puntos que creo que la guía puede ayudarnos a mejorar desde antes, ¿no? Porque si el imputado llega a la audiencia de homologación sentado en un sillón con el casco puesto y que no se le ve la cara, es porque ya de antes por ahí estamos fallando en ese mensaje que tenemos que dar nosotros como Ministerio Público también. A ver, justicia procedimental no es que tratar a la gente amigablemente, no es un café y que se vayan, ¿no? Es también mostrar legitimidad, mostrar seriedad a nosotros y que esa seriedad se traspase también a las personas sujetas a prueba y a las víctimas de los delitos también, ¿no? Entonces, capaz que esas experiencias que tuviste, que claro que son tremendas, porque básicamente el trabajo de uno pasa por un momento muy raro, digamos, donde pareciera que el tipo ni le importa lo que está haciendo. Cuando uno sabe las consecuencias de los incumplimientos, que uno cree que le está haciendo un favor, que no va preso, de alguna manera, y el tipo ni le importa. Entonces, bueno, pero la idea un poco justamente es, con las intervenciones previas, desde el comienzo, de que la persona llega y desde que nos sentamos a negociar, con quién nos sentamos a negociar, de qué manera le hablamos, de qué manera nos plantamos nosotros, cómo le explicamos el proceso, qué es lo que implica y demás, es razonable creer, al menos, vamos a teorizar, y la teoría lo ha demostrado, bueno, que esto no debería pasar probablemente. Entonces, por ahí, este pedido tuyo de que las audiencias, yo creo que es mejor presencial, siempre va a ser mejor, porque obviamente que todo
digamos, el juicio no deja de ser un rito, ¿no? Y que tiene sus importancias. Nosotros acá no le damos tanta importancia a lo ritual, así, pero tiene a veces su importancia el formalismo en algunos aspectos, sobre todo en un juicio oral, o ciertos momentos donde hay que transmitir un mensaje fuerte desde el Ministerio Público Fiscal o desde los jueces. Insisto, los jueces no los controlamos, entonces, bueno, nosotros tenemos que poner un esfuerzo a veces extra, o es lo que podemos manejar, de darle toda la institucionalidad que podamos a los actos para que esto que te estuvo pasando no pase. Y por ahí termina siendo irrelevante que sea virtual, porque la persona ya se conecta desde otro lugar y ya sabe que es serio, y ya sabe lo que pasa, y ya sabe lo que pasa si no cumple y demás. Por eso es que la guía contempla un poco, a partir de estos 4 elementos de la justicia procedimental, bueno, está bien, empatía, voz, escuchar, pero también con seriedad, también con fuerza, que digamos, que es la que tenemos. Y un poco, bueno, todas me las anoté, pero no me entiendo mi letra, perdón, pero los comentarios que hiciste a continuación de eso, uno dijiste lo que crea conveniente, problemas de, bueno, horario ya lo hablamos, ahora cualquier cosa lo que te quede de dudas obviamente lo traes, pero siempre lo importante es que la persona que se va a someter a la sumación de prueba, que comprenda qué es lo que está pasando, que sepa qué es lo que está pasando, que sepa cuál es el hecho, que sepa cuál es el acuerdo, que se vaya ahí sabiendo todo lo que tiene que saber. Entonces, creo que en un momento dijiste, bueno, algo al final del acto que está previsto en la guía, que si le preguntamos si tiene algo más para decir, bueno, un poco es que entienda que tiene voz en el proceso. Bueno, si tiene algo para decir y alguna duda respecto del acuerdo que hizo, que a veces pasa que nosotros damos por sentados muchas cosas como funcionarios, que nosotros vivimos de esto, y las personas pasan una vez con suerte, sí, a veces no, pero bueno, por todo este proceso, bueno, que se vayan sabiendo todo y que las dudas estén despejadas, digamos, y cuando se vayan de ahí, que no haya más duda de cuál fue la intervención nuestra, cuál fue el rol de ellos, qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que esperar a continuación. Un poco a veces yo... Sí, Mati, decime. Yo creo que estamos todos en la misma página, me parece, en la importancia de... Y no creo que nadie, ni en esta mesa, ni nadie en el Ministerio Público, por más que pensemos que es la peor persona del mundo, va a decir que está bien maltratar a la gente. Entonces, partimos de una base de civilidad de todos los que estamos acá y de los que conformamos el Ministerio Público. Creo que la guía un poco lo que trata de aportar a esta concepción común son situaciones, ejemplos, que nos permitan a nosotros, lo que hablábamos al principio, de construir nuestros propios rituales, de que, bueno, estamos acostumbrados a que vamos a la audiencia, escupimos lo que tenemos que decir y salimos porque tenemos que correr al otro. Bueno, concientizarnos nosotros de que hay estas instancias de las cuales por ahí no estábamos tan conscientes, de que ahí puede ser un excelente momento para usar la justicia procedimental y construir ese fin último de una mejor justicia. Entonces, esas instancias de, bueno, al final de la audiencia, ponerse a disposición es un ejemplo. Después, obviamente, va a depender de millones de circunstancias fácticas, contrafácticas, de qué es lo que está pasando, si es virtual, si es presencial, si la persona es más o menos receptiva a la interacción con el imputado, la defensa, ni te acerques al fiscal, no sé. Esos son cuestiones que ustedes con su experiencia van a poder manejar y que es imposible de prever en la guía. Pero me parece que tenemos que... Es parte de esa construcción de una nueva forma de trabajar. Entonces quería como plantear esa idea. Y la otra, en cuanto a la virtualidad, somos todos jóvenes en esta reunión, pero no tan jóvenes como muchos otros, y creo que todos coincidimos de que la presencialidad nos ayuda a una construcción de un relacionamiento con el otro mucho más fácil, mucho mejor que por la virtualidad, pero creo también poniéndome, viendo a mis hijos, viendo a chicos más jóvenes, nos damos cuenta de que a veces ellos se relacionan mejor virtualmente que presencialmente. Entonces también, como de nuevo, en esta misión de deconstruirnos, pensar, bueno, ¿de qué manera me puedo adaptar a la virtualidad que en cierta forma no creo que no la podamos eludir en todos los casos? Entonces también pensar de, bueno,
es lo que hay, veamos cómo podemos encontrar esos espacios, esas oportunidades para relacionarlos con las personas, llegado el caso, a través de la virtualidad. Clarísimo. No sé si Gaspar, Luis o Ezequiel, si tienen algún aporte, bienvenido, como quieran. Dos cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perdón, Luis, adelante. Gaspi, te escuchamos, Gaspi. ¿Cómo va? Bueno, lo mío es muy cortito. Dale. Nada, un poco lo estuve hablando con Hernán Biglino, que como bien decían no podía estar hoy porque está de licencia, pero por ahí son dos aportes. Desde ya, obviamente, aclarar que me parece muy buena y muy completa la guía, pero por ahí dos aportes de nuestro lado, de lo que vemos desde la Fiscalía 39 de la zona sur. Dale. Cosas concretas que nos pasan en algunos grupos de casos, como bien mencionabas, Eduardo. Dentro de la etapa o del elemento de neutralidad y en esta etapa de negociación, donde ya hay una comunicación con el imputado en cuanto a los alcances del instituto, la comprensión de cuál es la consecuencia final, digo, en definitiva, si cumplen o no las reglas, yo veo que mencionamos 3 puntos: antecedentes, víctima, reparación del daño. Obviamente la existencia de antecedentes nos marca un límite para decir no procede la suspensión del juicio a prueba. La opinión de la víctima nos parece importante a los efectos de, como Ministerio Público Fiscal, decir si prestamos o no conformidad con el instituto, y la reparación del daño ya lo sabemos. Nos parecía por ahí con Hernán importante agregar, no sé si está por ahí Eduardo en el otro que es más extenso, porque yo estoy leyendo por ahí la versión reducida, pero el requisito de abandono en favor del Estado de los elementos presumiblemente decomisados. Es decir, me parece que eso estaría bueno por ahí agregarlo, más que nada teniendo en cuenta, nosotros somos una fiscalía, la 33 es una fiscalía común, tenemos muchos casos de uso de documento falso, ¿sí? El 296 en función del 292, licencia de conducir. También en la zona sur tenemos el tema de los títulos secundarios apócrifos de aquellos aspirantes al instituto. Y a veces nos pasa, y particularmente con la defensa particular, no con la oficial porque la tienen un poco más clara, de que el imputado no entiende que también en esto de acordar la suspensión del juicio de prueba y que eventualmente acceda a este beneficio, él va a tener que abandonar, en el caso del 296 de la licencia, esa licencia. Y por ahí cae en la audiencia de homologación del 217 y dice, no, pero yo trabajo con el auto, yo necesito la licencia de conducir. Y bueno, por ahí ese es un error nuestro, digo, haciendo autocrítica, de no explicarlo, no tomarnos el tiempo de explicarlo claramente. Por ahí lo podemos incluir, se me ocurre, y reforzar, viendo el nivel con el que tenemos cuando nos tocan los casos de abogados particulares, reforzar esta idea de, mirá que dentro de lo que estás acordando también tenés que abandonarlo, porque digo, en definitiva, se está suspendiendo la realización de un juicio. Y si vamos a un juicio y resultás condenado, la licencia va a ser decomisada por el tribunal. Con lo cual, eso por ahí, como una cuestión, mi primer aporte. Y el segundo aporte por ahí para hacer, que hace más a la intervención de los organismos de control. Nosotros obviamente que hablamos de los organismos que pertenecen a la órbita del Ministerio Público, por eso mencionamos la Oficina de Control de Suspensión del Juicio a Prueba, y me parece que está bueno, o que podríamos incluir esto de que ya de entrada en el acuerdo de suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Siendo que es un acuerdo, como bien dice la palabra, ya podamos establecer que el organismo de control sea la Oficina de Control de Suspensión del Juicio a Prueba, porque, bueno, acá muchos de los fiscales lo podrán decir, no es lo mismo el informe parcial o final de cumplimiento que te hace la Oficina de Control que el que te hace el Patronato de Liberados o la Secretaría Judicial de Coordinación de Ejecución de Sanciones de no sé cuánto. Digo, nos ha pasado, por lo menos en la Fiscalía 39, de informes del patronato donde dicen, hablamos con el imputado, dice que cumplió los trabajos comunitarios. No hay una sola planilla que acredite que cumplió y en ese sentido terminamos perdiendo tiempo contestando vistas diciendo, por favor, recaben la planilla que dé cuenta del cumplimiento, porque como Ministerio Público Fiscal no podemos decir el hombre cumplió las pautas si no tenemos la planilla, en el caso concreto de las horas de trabajo comunitarios, que acredita, o la realización de tal curso, o tal charla, o tal taller, etc. Y a diferencia, y no es por solo para tirarle buenos puntos a la Oficina de Control, pero me parece que hace un trabajo mucho más profesional, y en ese sentido, por ahí es algo que podemos hablar. Yo veía que justamente en este punto habían puesto algo así como que en tal caso era algo para tener en cuenta si había ciertos juzgados que automáticamente
daban intervención al patronato y desoían eventualmente la opinión del Ministerio Público de pedir la oficina de control, eso es algo que por ahí institucionalmente se puede solucionar. Pero digo, me parece que por ahí estaría bueno, para reforzar la guía, incluir esto de que de entrada este punto ya está acordado por las partes, de manera tal que se lo presentamos al tribunal y no creo que sea una cuestión que si hay acuerdo de partes el tribunal vaya a resolver otra cosa. Y en todo caso, van a ser pocos, me parece, los jueces que en definitiva digan, a pesar de que el Ministerio Público y la defensa están de acuerdo en que sea la oficina de control del MPF, ponga el patronato. Porque me parece que ya sería como muy, muy loco, por así decirlo. Me parece por ahí esos dos puntos, en cuanto al abandono en favor del Estado de los elementos y el acuerdo en cuanto a que el control lo lleve la oficina de control de suspensión de juicio de prueba. Bueno, gracias por tus aportes, los tomo. Me parece perfecto. La verdad es que lo de la oficina, medio que creo que es algo que yo inicialmente di por obvio, pero es verdad que es mejor ponerlo, porque de hecho dependemos mucho también de la oficina después con esta lógica, porque también estamos trabajando con la oficina, y si nosotros hacemos todo un esfuerzo enorme y después lo atiende alguien en chancleta y no le atiende el teléfono, bueno, ya se nos cae un poco nuestro objetivo, ¿no? Así que sí que es muy importante. Lo del abandono a favor del Estado también es una omisión que vale la pena, me parece, que aclarar, porque es algo que puede truncar un acuerdo y que me parece que esté. Y los antecedentes, bueno, hacer solo la aclaración de que la idea era justa, como la toma de huellas tiene una connotación fuerte, me parece que ahí lo importante es que nosotros como Fiscalía expliquemos antes lo que va a pasar, digamos, y por qué lo hacemos un poco con esta idea de la neutralidad, digamos, ¿no? Que la persona entienda qué es lo que va a pasar, y bueno, esto se hace en todos los casos, porque si usted tiene antecedentes, no se puede hacer, sabemos que eventualmente, si no tiene, no, pero yo no tengo, bueno, no hay ningún problema, igual necesitamos acreditarlo formalmente ante el juez, entonces le pido que saque la huella y ya está. Un poco con esa lógica que le incorporamos, pero bueno, en esa lógica no está puesto lo del abandono de los bienes, que me parece que es relevante. Así que bueno, muchas gracias por los aportes. Un concepto que quizás no aparece por exactamente, la palabra de previsibilidad es un concepto que hay que tener en cuenta en este trabajo de generar confianza. Si nosotros le decimos a la persona lo que va a pasar y después pasa eso, construimos que esa persona va a confiar que si nosotros le decimos esto va a ser así en otras cosas, nos va a confiar de que va a ser así. Entonces, todo lo que podamos prever, que son cosas obvias que a nosotros en el día a día ya sabemos, pero esa persona, por ahí es su primera interacción o no, pero no tiene por qué saberlo, y creo que eso ayuda a que ustedes se puedan posicionar mejor en la construcción de este vínculo. Entonces, previsibilidad Buenísimo. Creo que es un concepto importante para que ustedes tengan en mente, más allá de las pautas formales que plantea la justicia procedimental. Excelente. Perdón, una intervención con lo que dijo el compañero Gaspar. Nosotros tuvimos dos casos, particularmente justo contestamos una vista ayer, que pasó eso. El patronato de liberados decía que la persona había cumplido y la oficina de control nuestra decía que no. O sea, y el control lo hacían las dos oficinas. Obviamente, bueno, se pidió que se aclare esa situación antes de expedirse respecto de si estaba o no cumplía las pautas. Y también tuvimos otro caso similar con el tema de los bienes, en un caso una resistencia que se secuestraron 3 motos, que en principio fue un impedimento porque las defensas estaban convencidas que hacían la suspensión y se recuperaban la moto. Bueno, obviamente que no recuperaron la moto y se dispuso no el decomiso, pero sí el abandono. Lo que por ahí sería interesante es que esté previsto el destino que se le puede dar a esos bienes o algún criterio general de actuación hacia dónde se puede apuntar, como para que esté más esquematizado y no que vaya al criterio discrecional, que puede ser óptimo o no el fiscal, pero bueno, que esté más esquematizado en esos casos. Sí, perdón que interrumpa, Juliano. Inclusive, lo mismo estaba pensando cuando estaban hablando recién, por lo menos advierto que, nada, los que fueron hablando, no estoy tan loco, digamos, Matías lo que dice, me reía porque yo en la primera audiencia que tengo una audiencia virtual y el imputado se reía. Digo, ¿es chiste? ¿Es real esto? Bueno, yo nunca en mi vida me pasó una cosa así. Y en la ciudad de Buenos Aires el imputado se reía. Se reía, interrumpí la audiencia, paré, me tuve que poner a discutir con Talento en ese momento, con el defensor. Decía, no, vos no le podés hablar al imputado. Pero me está cargando.
¿Le puedo hablar imputado? Yo soy fiscal, ¿cómo le voy a poder hablar imputado? Es una audiencia. Hay veces que pasan cosas realmente irrisorias que yo nunca las vi, salvo en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso insisto tanto con el fuero, porque realmente son cosas que no suceden en otros lugares. A ningún imputado se le ocurre reírse. Si se ríe, lo llevan preso directamente. Hace poco nos pasó una causa que no le podíamos tomar una declaración, le pegaba a la computadora. Juliana se acordará. Y la jueza me decía, bueno, pero no puedes pedir la preventiva entonces porque no pudiste tomar la audiencia. Le digo, doctora, ¿usted me está cargando? O sea, ¿qué le pongo? ¿53 policías que lo aten al hombre? Terminó con preventiva, por supuesto. ¿No? Pero digo, o sea, realmente dicen cosas que yo en mi vida las escuché y en mi vida las vi y realmente pasan a diario. Esto de las audiencias realmente muchas veces parecen un chiste. O esto que acaba de decir Juliano, que acabas de decir recién, Matías, creo que fuiste vos, ¿no? El que dijo esto del cumplimiento. No sé, creo que tuve, no sé, 100 probation, 50 no fueron cumplidas. Una sola vi revocada. No se revocan nunca. Son una mentira, entre comillas, digamos. A veces funciona, a veces sirve, sí, depende del imputado que tengamos, pero el poder de policía, de la fiscalía, del juzgado, no existe. No existe porque realmente creo que un poco lo que estamos hablando es que es como que la fiscalía no tuviese poder, o no tuviese, no sé, esto de la probation de que los bienes queden en favor del Estado, ¿sí? Queden desafectados en favor del Estado. Nada, nos discutía la defensa como si fuera que correspondía devolver la moto. Dios santo, lee el código. ¿Sí? Y estas cosas se hacen igual. Y las prácticas, y puedo poner ejemplos de cosas que yo he visto, que gracias a Dios no las firmé yo, que se hacían así, se devolvían la moto, los autos, el tipo vendía droga, tomá, te devuelvo la moto con la que vendía droga, no pasa nada. Droga, vende droga, probation, bueno, un montón de cosas que yo no coincido, pero encima lo de la devolución. Y se pone en tela de juicio. Los informes lo mismo. Hoy contestamos una vista. No, que la defensa dice que cumplió. ¿Y? La defensa dice que cumplió. ¿Dónde está? A mí el patronato, en este caso en la oficina de probation, me dice que no cumplió. Contesté la vista diciendo, genial, todo muy lindo con la defensa, que la oficina de control acredite lo dicho vertido con la defensa y me vuelvo a pedir. Si no parece un chiste realmente, pero vuelvo a decir, yo por ahí no soy políticamente correcto, pero creo que un poco con las intervenciones, esto que están diciendo como algo extraordinario, realmente yo no me sucede extraordinariamente, es algo que sucede ordinariamente, ¿sí? Y es realmente terrible, por eso digo que la intervención dista mucho de realmente lo que debería ser. Creo que mucho tiene que ver el garantismo a ultranza, o sea, excesivo para mí, que manejan los juzgados, y lo digo así porque lo pienso así, pero también depende un poco de nuestro trabajo, de apelar, de discutir, de protestar. En el turno, hasta con Julián hablábamos, tenía causa, decían, Seba, pero perdiste la última preventiva, no te la va a acordar el arresto domiciliario de la defensa. Cuando le dije que la prorrogaba, que en vez de tomarle el lunes le tomaba el martes, que la audiencia iba a ser el miércoles de preventiva y qué sé yo, te comés 3 días en 15, que era una desobediencia pedorra, y bueno, terminé acordando el arresto domiciliario, pero digo, el sistema y muchas veces los mismos operadores tienden a, bueno, no pido, bueno, no apelo, bueno, no discuto, bueno, lo cierran así. Y la verdad es unos inventos, pero que de jurídico y de legal tienen muy poco. Por eso digo que es importante un poco lo que decía Matías, recontra coincido, nunca el imputado no sabe ni a lo que va a la audiencia, ni la consecuencia, ni lo que decía vos también, Eduardo, respecto, che, se te está perdiendo la vida, flaco, se te suspende el proceso a prueba de que cumpla con lo que vos estás asumiendo. Y habitualmente no sucede eso, ni nadie les explica. Yo muchas veces trato de hacer esa interrupción, pero como dice Matías, no te dan ni la posibilidad, es como que, bueno, listo, chau, menos virtual. Obviamente, de acuerdo a la importancia, hay causas que lo ameritan y hay causas que no. Para mí, un documento trucho que justo hoy hablaban, vaya con Dios. No sé si la causa que más me importa explicarle al hombre es la consecuencia. Pero hay un montón de causas que realmente importan y nadie les explica nada. Ni al diputado, ni nada. Hoy tuve una audiencia, no me acuerdo cuál es la jueza, Juliana, vos me dirás, que habitualmente les explica. Araceli Martínez, que en general no coincide mucho con sus resoluciones, pero esto sí lo hace y me parece bien. Le explique, le dice, le pone un poco los puntos, lo mismo parada. Porque si no parece un chiste. Eso es lo que yo digo de una oficina administrativa. Parece que el imputado viene, hace cualquier cosa, que le dicen cualquier cosa, que le devuelven todo, que las reglas, si las cumplís, si no, no importa, te las prorrogan y bueno, y no sé qué. Y realmente no es lo que sucede. Por eso digo que es mucho más complejo el problema y que estaría buenísimo que todo esto sea así, pero habitualmente no es así. Yo reitero, por ahí no soy políticamente correcto, pero creo que un poco lo que dijeron es eso, y es lo que habitualmente pasa.
Gracias. En este contexto, el tema de asignar el control a la oficina del MPF fue un tema que conversamos bastante. Pero en el contexto que plantean ustedes, una preocupación que yo tengo es en la experiencia que tienen ustedes, qué tan viable es de que la defensa acepte, o sea, si se pone como pauta que todos estos acuerdos, o cuando ustedes hacen estas pautas previas que hablamos, definen los criterios y demás, y ustedes dicen, bueno, todos estos casos tienen que, como parte del acuerdo, tienen que ir a la oficina del MPF. Ahora, si eso lo ponemos en forma muy formal y después se encuentran con una resistencia plena de la defensa, porque obviamente van a buscar, previendo de que si la oficina hace bien su trabajo, obviamente la persona no va a zafar de hacer las horas comunitarias. En cambio, si se lo revisa patronato, por ahí tienen chances de, bueno, tenía que hacer 10, hace 5 y ya le firman o le pasan el ok. Me preocupa formalizar la intervención de la oficina y que después ustedes tengan problemas y que no puedan cerrar convenios porque la defensa no quiere la participación de la oficina. No sé si se entendió. Se entendió, clarísimo. No sé igual si eso es un problema particular, Sí. pero bueno, Luis, dale vos que Sí, ya... así porque va quedando poquito tiempo. Yo creo que lo que saco un poco de la reunión hasta ahora es que cada uno tiene por ahí sus propias experiencias y conclusiones, y también depende mucho de en qué ámbitos se desarrolló y se desarrolla. Me pasa, yo tengo fundamentalmente el trabajo en la zona de los juzgados de Tacuarí, yo trabajo en la unidad fiscal oeste, y te diría que en general todas las audiencias judiciales son audiencias que se desarrollan de modo súper serio, los jueces normalmente informan al imputado, pese a que en general normalmente, sobre todo cuando hay defensores oficiales, por lo menos también con los que trabajamos acá, en general te das cuenta que ya vienen normalmente también informados de qué es lo que ocurrió. Y quiero simplemente decir también que muchas de las cosas que veo que intenta este protocolo, que entiendo que termina siendo una mezcla, ¿no? de protocolo de probation con matices de justicia procedimental, por supuesto. ¿No? Porque hay muchas cuestiones que tienen que ver, como lo que decía recién Gaspi, vinculadas a los requisitos legales, ¿no? El abandono de las cosas, el pago del mínimo de la multa, si querés, ¿no? Cosas que por ahí vas aclarando hay veces en las propias audiencias, si es que las tenés vinculadas a esto, o a veces en la misma audiencia de suspensión del proceso a prueba. En general venimos trabajando, yo no, digamos, en ese sentido disiento con un poco lo que fui escuchando, creo que el trabajo que se hace aquí es bastante bueno, por eso hay experiencias y experiencias. Yo estoy, creo que es muy bueno el nivel que tiene la justicia de la ciudad. He trabajado en Nación muchos años, en la justicia federal y en la justicia nacional, y creo que a veces uno por ahí va despotricando porque quiere que las cosas salgan cada vez mejor, pero no es un tema a veces simplemente del lugar donde se trabaja, sino cómo se van dando las cosas en este mundo cada vez más complicado. Yo creo que para responder primero que nada lo que vos señalabas, Matías, lo que vos preguntabas, yo no he encontrado, digamos, no tengo defensores ni oficiales ni particulares que cuestionen la intervención de la oficina. Hay veces que lo que ocurre es que el propio juez dice, esto se lo voy a asignar a tal. Es un tema normalmente de la posición de los jueces, algunos directamente hasta indican el lugar, hay uno particularmente que indica en las audiencias cuál es el lugar al que va a mandar al imputado a hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? De modo general, digamos, lo que me parece que tiene este proyecto, no sé bien si es así intencionalmente, es la idea de que normalmente las suspensiones del proceso de prueba son acuerdos. Y normalmente, y digamos, por ahí en muchos casos sí. Yo te pongo un ejemplo, nosotros trabajamos relativamente en determinados tipos de delitos, trabajamos con estándares de, bueno, tales medidas de capacitación, tales medidas de
de costo en el sentido de esfuerzo, de horas de tareas, ¿no? De cursos, de distintas cuestiones, no sé, ya sea de no sé, lesiones en ocasión de de lesiones culposas en tránsito, las falsedades documentales. Tenemos un poco estandarizado esto porque normalmente no tenés una reunión o una audiencia con el imputado y la defensa donde propician la probation, donde se discuta, no tenés, ¿no? Eso, digo, por ahí el proyecto no distingue quizá los casos contravencionales de los casos penales, ¿no? Y esa distinción que nosotros ya la tenemos hace rato, de, bueno, los casos contravencionales sí requieren la existencia de un acuerdo, ¿no? Por lo menos el código plantea en términos de un acuerdo la suspensión del proceso a prueba, y en cambio en materia penal no está ese acuerdo como un requisito, y te diría que incluso, bueno, podemos discutir cuál es la entidad, la fuerza que tiene el Ministerio Público Fiscal para establecer pautas o imponerlas, o ¿no? Más allá de la posibilidad de oposición a la probation en determinados casos. Yo recién escuchaba un poco al principio lo que vos decías también, Eduardo. Ahí a mí una de las cosas que me preocupa bastante últimamente en este tema es la intervención de la víctima, la participación que pueda tener la víctima en el contexto de la probation. Es obviamente un actor importante a punto tal que obviamente figura la necesidad de una reparación, ¿no? en la propia ley. Pero vos señalabas que era como importante que le hagamos saber que es relevante que el caso, digamos, a la víctima desde el punto de vista de la mirada del Ministerio Público Fiscal, que es importante que el caso termine así. Y eso me parece que es algo que hay que tomar medio con pinzas, porque a mí lo que me ha pasado en muchas ocasiones es decirle, mire, le cuento, este caso no va a ir a una condena porque esta persona no tiene antecedentes y no depende de mí que tenga o no un beneficio de suspensión del proceso de prueba, sino que tiene ese derecho. Y en todo caso lo que tenemos que ver es cómo accede a ese derecho, bajo qué requisitos tiene ese derecho, pero por ahí creo que hay que tener cuidado en esa interacción con la víctima. Por supuesto que aclaro cada vez que puedo que no somos representantes de la víctima, me parece que está bien en ese sentido como lo presenta el proyecto, pero sí me parece que hay que tener claro que lo que tenemos que explicarle muchas veces a la víctima es que, bueno, es una solución legal, un derecho que el imputado tiene y que en alguna medida tenemos limitaciones para oponernos, aunque no nos parezca la mejor alternativa o la mejor decisión. Es un instituto previsto legalmente y en ese marco es que hay que moverse. Entonces me parece que por ahí, como esquema de trabajo, el proyecto tiene quizá esa cuestión de a la víctima tal vez darle alguna entidad mayor de la que realmente va a poder tener, ¿no? en el proceso. Y sobre todo porque, mira, a mí lo que me pasa, y lo charlaba con Tato varias veces que hablamos de todo esto, es muy común, no sé lo que pasa, yo, digamos, creo que hablo de Paseo Colón, o mejor dicho, de Tacuarí y de Beruti, como dos lugares muy distintos, se trabaja de una manera muy diferente. Yo creo que el hecho ¿no? son dos comunidades en algún punto y van generando dos dinámicas y lógicas de trabajo muy distintas. Ni bien ni mal, no hablo ni bien ni mal de una o de otra, sino que digo que son muy diferentes. En algunos casos eso nos perjudica, en algunos casos nos beneficia. Bueno, no viene al caso puntualmente, pero al menos en las audiencias nuestras es muy común que la participación que tenga la víctima en la audiencia, concretamente, si es que va a la audiencia, es que le den la palabra para decir, bueno, ¿usted qué opina de la reparación que ofrece? ¿La acepta o no la acepta? Nada más que eso. Y no le den la palabra para ninguna otra cosa más. Entonces también por ahí nosotros generamos toda una situación de, bueno, cuéntenos qué le parece esto, lo otro, y cuando va a la audiencia, es algo por supuesto que no podemos manejar, pero en la audiencia probablemente no pueda
opinar de nada en ese sentido, ¿no? Una cosa, de hecho, que yo tengo un matiz ahí con el procedimiento que establece este proyecto. Yo normalmente no la convoco, no la cito a la víctima yo, a la audiencia. Por ahí sí la llamo porque quiero estar al tanto de cuál es su posición respecto de las medidas, respecto del ofrecimiento, si es que lo conozco. Porque, ojo, también nos pasa muchas veces que el pedido de probation, digamos, la probation llega al juzgado y de ahí nos dan intervención a nosotros, ¿no? Sin ningún acuerdo en el medio. Hay veces que sin propuesta, ¿no? Si se trata de defensores particulares, es muy común que se presente en el juzgado o se presente acá mismo para dar intervención al juzgado un pedido de suspensión del proceso a prueba vacío de todo contenido. Entonces, por ahí una cosa que no me queda claro es si esto procura que hagamos audiencias específicas para poder llegar a acuerdos, y en ese sentido sí sería una recarga importante de trabajo, cuando de todas formas luego va a haber una audiencia donde quizás se termina repitiendo todo esto. Es decir, donde normalmente al imputado se le hace saber qué es lo que está acordando, qué es lo que está qué es lo que está sacrificando y qué es lo que está ganando. A la víctima, eventualmente, si se la convoca, la reparación que tiene y si la acepta o no. Es decir, muchas veces entiendo que si hacemos una audiencia específica acá para probation, después vamos a repetir lo mismo en la audiencia judicial. Te decía, yo normalmente entonces no la cito, y de hecho hasta el propio 217 establece que es el juzgado el que tiene que convocar a la audiencia. Muchos, por supuesto, muchos lo hacen, muchos no lo hacen y le ponen la carga a la fiscalía de hacerlo, con lo cual yo normalmente les planteo ahí una reposición o directamente, si no, una aclaración de que la fiscalía no tiene ese rol, que es el propio tribunal el que tiene que convocar a la víctima, y por supuesto que le doy las herramientas, si no las tiene, para hacerlo, los contactos, domicilio, teléfono, etcétera, etcétera. Te diría que sí, estoy también de acuerdo con, digamos, viendo un poco esta distinción, por ahí sí estoy mezclando un poco todo, pero como que no fuimos en la charla punto por punto cada uno opinando, sino que se opinó sobre todo cada uno que habló. Yo estuve un poco, vi desde su inicio, digamos, ¿no? Cómo se gestó la oficina de control, y de hecho al principio de todo, quizá hay algunos que estaban también, al principio de todo, directamente se había pensado la oficina de control como un paso obligatorio previo a todas las probations, ¿no? El problema que tenés justamente es que muchas veces se pide directamente la probation ante el juzgado y se fija la audiencia y listo, no es que va a haber una intervención previa de la oficina de control y demás. Pero también nos pasó un poco que en la práctica era muy tedioso, ¿no? La intervención de la oficina. Y no sé si, digamos, por decirlo de alguna medida, no generó tampoco intervenciones así, en algunos casos súper personalizadas, que uno diga, bueno, mira, no encuentro sobre esto, entonces lo mando a la oficina. En general nos ha pasado que la oficina nos ha respondido, mira, tengo estos cursos, toma, estos son los cursos que tengo, ¿cuál querés? Que nosotros ya conocemos cuáles son los cursos. Entonces, por ahí estaría bueno que para esto se articule, digamos, ¿no? Eventualmente una proactividad mayor, varios casos especiales que se le dé intervención a la oficina, porque si no, las respuestas que hemos tenido han sido las que normalmente ya conocemos, no otras. Como yo decía, tenemos también casos, digamos, nosotros tenemos bastante estandarización de las medidas. Lo que nos ocurre normalmente, por eso quizá está mi intervención más plagada de relatar un poco lo que va sucediendo, lo que nos ocurre es que a mí particularmente lo que me pasa en las probations, y te diría que incluso incrementado ahora con flagrancia, es que normalmente hay un montón de datos que desconoces del imputado hasta el momento de la audiencia. En la audiencia de probation
ahí es normalmente que el juez le pregunta todas sus condiciones, cuánto gana, cuáles son sus horarios de trabajo, cómo se moviliza, si te tiene que ocupar de sus hijos, qué restricciones horarias tiene, etcétera, etcétera, para poder definir las pautas en ese momento. Que muchas veces incluso viene ocurriendo, creo que es algo que está empezando a suceder en la jurisdicción normalmente, que aun cuando uno vaya con las pautas acordadas, está ocurriendo que muchos jueces no solamente se apartan para disminuirlas o para bajarlas, sino que a veces hasta ponen más pautas que las acordadas, ¿no? Son más gravosos de lo que el propio MPF está planteando. Entonces, digamos, de modo general me parece que el proyecto tiene una buena línea, pero creo que está muy anclado sobre la idea de que hay acuerdos, y yo le daría también un matiz, o trataría de plantearlo sobre un matiz de la falta de acuerdo, y entonces ahí qué actitud tiene, digamos, de qué manera se maneja el fiscal, ya sea en la audiencia de suspensión del proceso a prueba o incluso en la propia interacción con la víctima. Me parece que eso sería importante. Las entrevistas con los imputados, en general, yo he tenido cierta reticencia, debo decir, porque las entrevistas específicas con relación a la probation, porque la defensa te va digamos, todo esto lo tenemos que hacer acompañados de la defensa en algún punto, ¿no? Entonces, si yo fijo audiencias de probation, quizá por ahí está bueno tratar de ver si se puede sumar a la defensa en alguna de estas cosas. Calculo que también son los interesados por supuesto, en evitar reiteraciones y demás. Y que las pautas que pongamos sean efectivamente pautas que se pueden cumplir, porque también pasa muchas veces que vos decís, bueno, ok, acordamos 120 horas, y te encontrás un año después con que el imputado te dice, no, pero yo trabajo de lunes a lunes, trabajo 14 horas por día, pero esto no, vos no lo sabías al momento de... ¿no? Y ahí por ahí hay un error o una cuestión que la defensa puede resolver. Pero, ¿qué te pasa muchas veces? Que la defensa no te lo va a traer para negociar acá una probation, que significaría un trabajo importante para nosotros, adicional a lo que ya venimos teniendo, sino que directamente va a ir al juez. Es decir, no me va por ahí a dar un montón de información que quizá no necesariamente es favorable para el imputado, sino que lo va a hacer declarar ante el juez lo que le parezca conveniente ya en esa audiencia, ¿no? Muchas veces pasa, yo decía incluso que hasta ahora se nos incrementó un tanto la dificultad de conocer al imputado con flagrancia, porque muchas veces vos tenés que la indagatoria nada más, como la primera oportunidad y la única. Nosotros cerrábamos muchas probations en las propias indagatorias, ¿no? Y ahí por ahí sí se daba algo parecido a lo que establece el protocolo pero hoy por hoy, por lo menos en la unidad nuestra, no está resultando posible cerrar suspensiones del proceso a prueba. Creo que hasta se dificultó más todavía con el advenimiento de las defensorías, los auxiliares defensores. Y entonces nos llega el caso ya indagado, por ahí realizamos algunas medidas de prueba, decidimos el archivo o el requerimiento, y recién post requerimiento el pedido de suspensión del proceso a prueba, que ahí por ahí la defensa nos va a preguntar cómo lo querés hacer, digamos, cuáles son las pautas con las que ustedes están de acuerdo, esto, lo otro, pero no tenemos una audiencia concreta donde ultimar estos detalles y conocer un poco mejor, sino que lo vamos a hacer de hecho en la audiencia de suspensión del proceso a prueba. Viendo básicamente los requisitos legales y si hemos podido acordar las pautas bien, pero si no, en todo caso cada uno plantea sus posiciones y el juez resuelve y después ve si recurrís o no recurrís. ¿Qué más te iba? Sí, bueno, ojo, en este sentido también estaba haciendo referencia yo había notado, ojo, con el rol de los jueces en materia de reparación. Sabemos, creo que esto es algo que ocurre, por lo menos en todas las jurisdicciones que yo he visto cómo trabajan este tema,
es difícil involucrar a la víctima y después decirle, mire, el ofrecimiento de reparación es de 3.000 pesos, ¿no? Que sabemos que es un, digamos, y el compromiso también aquí tiene que ver con asumir que la reparación, digamos, cuál es el esfuerzo que hay que tratar de, o la posición que hay que tomar con relación a este requisito, que vos te encontrás con que muchas veces las reparaciones son irrisorias, ¿no? Un pedido de disculpas en casos donde no corresponde, en casos donde no hay un interés en ese sentido, donde por ahí hay posibilidades de reparaciones más importantes. Creo que por ahí la legitimidad que podemos tener frente a la víctima, digamos, o que podemos mostrar de cierta actitud o desempeño transparente y razonable y demás, tiene que ver con explicarle si no hay posibilidades de reparación, por qué, pero si podría haberlas o si las hay, qué posición tenemos que tener también, ¿no? A mí me está pasando mucho en los últimos tiempos, por supuesto que con otras competencias de otra índole era diferente, pero hoy por hoy, o sea, en casos de, bueno, ya teníamos desde hace tiempo, ¿no? Pero hoy por hoy, en casos de lesiones en eventos de tránsito, en situaciones de daños, de lesiones de otra índole, etcétera, etcétera, los ofrecimientos de reparaciones son muy pobres y sobre todo eso se complica en los casos donde la víctima no es que tiene facilidades para acudir a reparaciones civiles, ¿no? Entonces eso por ahí es algo que hay que tener en cuenta también qué capacidad tiene la víctima en ese sentido. Bueno, después fui por ahí anotando cosita por cosita en algunos puntos específicos, pero tampoco quiero agotar, ya estoy hablando hace como 15, 20 minutos. Se habló de las audiencias virtuales, por último, termino con eso. Yo había empezado con audiencias virtuales desde mucho antes de la pandemia, porque acá tenemos un problema también que, digamos, la virtualidad tiene una razón de ser, ¿no? La elegimos porque es digamos, o la hacemos necesariamente, podemos estar todos acá reunidos y yo termino y ahora estoy ya firmando y no tengo que hacer 40 minutos de viaje. Nosotros habíamos empezado hace 2018, 2019, de 2018 creo que habíamos empezado con proyectos de audiencias virtuales, justamente en materia de suspensión del proceso a prueba. Lo hacíamos con una defensoría y un juzgado allá de Beruti. Y justamente, digamos, por lo menos para nosotros era muy beneficioso tenerlo porque hacerlo así, porque teníamos mucho traslado, mucho tiempo de traslado, aunque sea a los juzgados de Tacuarí. Yo tenía que, era 30 o 40 minutos llegar a Tacuarí y volver, y entonces, claro, y los tiempos de espera, a veces, ¿no? En el juzgado, que está haciendo otra audiencia, que no terminó, entonces por ahí me perdía una mañana entera hacer una audiencia de probation si es que la hacíamos, ¿no? Entonces, la verdad que tengo, digamos, claro que al menos para este tipo de salidas, si la audiencia se hace, por supuesto, con las formalidades con las que corresponde, con el, digamos, el rol que hay que tener y que hay que mostrar. A mí me ha pasado también, como decía recién hace un rato el compañero, de un imputado que se está riendo, que está comiendo mientras está en una audiencia, y es, por supuesto, un mamarracho, pero también lo he advertido, y el juez con el que intervenía lo llamó al orden, indicó cómo tenía que comportarse, y creo que, bueno, con eso alcanzó en el caso ¿no? Pero son situaciones también excepcionales. Me parece que tendríamos que seguir manteniéndonos con virtualidad para estos casos en general. Y por último, una cosa más, una última cuestión que anoté, con esto termino, sí. Ahí se distingue en el proyecto entre, bueno, el fiscal, el funcionario responsable, el colaborador, el que hace gestiones administrativas. Yo, por ahí entendí mal, pero la verdad que yo no tengo empleados y creo, por lo que veo de todas las fiscalías, no hay empleados que hagan tareas administrativas.
todos tienen una función netamente de investigación, y lo aclaro sobre todo porque el que lleva el caso normalmente es el que tiene más también contacto con la víctima, el que habló varias veces, el que a veces hasta dejó, por supuesto, hasta su teléfono personal en ocasiones para decir, bueno, manden un mensaje o cualquier cosa, porque aclaramos y pasamos también la factura de que los empleados en esta virtualidad que se nos vino encima no tienen un teléfono oficial al que se comuniquen, ¿no? Entonces, ni un chip les han dado, digamos, como para poder manejarse con cierta comodidad en todo lo que hoy por hoy es comunicaciones virtuales, telefónicas, por plataformas, etc. Entonces, por ahí si se pretende que sea el secretario el que establezca el contacto con la víctima para explicarle y demás, los secretarios hoy por hoy hacen 1800 cosas, son el pulpo a 4 manos de este motor que son las fiscalías de primera instancia, están en el medio de toda la gestión y me parece que poner una tarea más es demasiado, y aparte es innecesario, me parece, porque por lo menos a mí lo que me pasa es que yo tengo personal que entiendo suficientemente capacitado, idóneo, que se manejan respetuosamente con las personas. Por supuesto que hay una escuela y hay que enseñar, como nos pasó a todos, desde que empezamos de meritorios. Pero son quienes tienen el mejor contacto mano a mano normalmente con las partes de los casos, ¿no? Entonces, por ahí esta idea de que sea, no sé, si el secretario, el auxiliar fiscal, yo creo que, digamos, esa distinción entre distintos roles, por ahí para la comunicación con al menos para la comunicación con la víctima, no es producente, es contraproducente. Pero bueno, algunas observaciones así, Eduardo, medio por encima, habiendo visto hacía las corridas el proyecto, pero creo que abarqué un poco todo lo que me pareció de entrada. Clarísimo, Luis. Bueno, muchas gracias. Solo dos cositas, ya los dejo de lo que dijo Luis, así no queda en el aire. Respecto a la víctima, comparto, no es la idea de la guía darle un rol por sobre el fiscal, sino sí que tenga una consideración, como creo que la tiene en general, pero que la decisión es clara que siempre va a ser del fiscal. El punto es que el fiscal el secretario, o eventualmente a partir de tu último comentario, ver si vale la pena redefinir eso, que se pueda explicar eventualmente en un caso adverso, decir, bueno, por qué y las razones por las cuales la Fiscalía entiende que en el caso en particular la decisión va a ser esa, pese a su voluntad, y que justamente a partir de la intervención nuestra, esa decisión adversa no vaya en desmedro de la legitimidad del Ministerio Público y demás, ¿no? Así que eso creo que estamos en la misma línea de lo que vos planteabas, o cuál era tu preocupación. Me interesa mucho los estándares, justamente si tenés estándares sobre el caso, por ahí después podemos hablar, o con tu secretario en algún momento juntarnos y ver, porque justamente la idea es, hoy también lo que es cierto es que probablemente vos tenés unos estándares y por ahí la fiscalía de al lado tiene otros, o tengo otra visión, o tengo otra mirada, y capaz que podemos trabajar en conjunto para empezar a generar prácticas más uniformes. Ese es un problema, ese es un tema, y justamente las resoluciones vinculadas a todo el tema de alcoholemia, desde el viejo 111 allá en el... Total, exacto. Bueno, todas esas resoluciones empezaron con eso, ¿no? Con ese estándar de decir, bueno, mira, estas son las pautas, manejate dentro de esto, y eso la verdad que es muy cómodo, digamos, para nosotros. La verdad que a mí me da más esfuerzo acordar probations que decir voy a la audiencia, digo lo que me parece y punto. Eso es un segundo, no me lleva a ningún laburo. Y estar con, bueno, 140 horas, no, pero 80. Entonces viene la persona y dice, che, me dicen 80. Bueno, no. Decirle que, bueno, pueden ser 120 más un curso de tal. Todo eso lleva un montón de trabajo. Que lo hacemos a diario, todas las fiscalías entiendo que lo hacen, buscando cierta, digamos, disminuir la litigiosidad y lograr objetivos, pero en muchos aspectos, en muchos casos, criterios generales
acompañan mucho, ¿no? Porque si no es la mirada de cada quien conforme le parece, y una fiscalía lo hace de una manera y otra de otra, y el mismo caso recibe dos respuestas totalmente distintas. Exacto, por parte del Ministerio exacto. Público. Por ahí No es sería mejor. importante aprovechar esa experiencia o tratar de aprovecharla lo más posible y las experiencias de otros que por ahí están en la misma que vos y que nos puedan aportar y hacer cuestiones más uniformes para todos, me parece buenísimo y tal vez también con alguna presentación a las fiscalías de cámara y qué sé yo. Perdón, una cuestión con lo que dice el doctor. Y esa sistematización, digamos, de las pautas o de los casos también posiciona de otra manera al Ministerio Público en general frente a las defensorías. Porque son más accesibles y otras que no. Y saber y tener estandarizado y ellos ya de antemano saber que, bueno, de este piso no se baja, también va a agilizar y hacer más viable todo esto. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Después, con respecto a la intervención obligatoria de la oficina, no es la idea del proyecto, es solo para, si la idea es detectar algunos casos que por ahí sí valgan la pena, trabajar más especialmente, sí, pero un poco justamente la idea es esa, ¿no? Trabajar con ustedes y con la oficina para ver, bueno, si hay algún tipo de casos que valga la pena que ellos tengan una intervención previa especial, que no van a ser la mayoría, lógicamente, por ahí ver si hay alguna temática que sí valga la pena. Pero bueno, la verdad es que ya lo de la reparación es algo que sí me parece que hay que rever, sobre todo cuál debe ser la postura institucional del Ministerio Público, es algo que hay que mirarlo, frente a reparaciones irrisorias en casos que podrían tener otra mirada, ¿no? Otra respuesta. Pero la verdad es que, bueno, yo, ya por ustedes que están hace más de 2 horas escuchando esto, si quieren, yo ya tengo las anotaciones hechas acá de los distintos comentarios, voy trabajando un poco con esto, eventualmente los tendré que molestar por algún mensaje, eventualmente por alguna cuestión puntual, si hace falta, y después les paso como un camino a seguir con cómo avanzamos para la implementación de este proyecto, que involucra también a sus empleados, desde ya, involucra a la oficina de control. Y nada, no tengo más que agradecerles el tiempo y los aportes que fueron realmente para mí muy valiosos, creo que para todos. Así que bueno, gracias por estar acá y por el esfuerzo de leer el documento y por aportar. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Saludos y Luego. estamos en contacto. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas tardes. Adiós.